Esto fue, sin duda, lo más humillante del mundo. Un villano de tercera categoría sobreviviendo en una organización malvada. Un instructor, de entre todas las personas, apuñalado en el hombro por un recluta en su primer día. Demasiado orgulloso para mostrar debilidad, apretó los dientes durante toda la tarde. Por dentro, estaba al borde de las lágrimas por el dolor. La vergüenza era casi insoportable. Retrocedamos a esa desagradable mañana. Selina se quedó mirando a su instructor con ojos agudos e implacables. Susurros se extendieron por las filas, llenos de decepción por este salón de entrenamiento. Selina también estaba frustrada. Quería estar en el primer salón de entrenamiento. En cambio, había sido colocada en el quinto. Brutal, ingrato y completamente inferior a ella. Y la peor parte de todo fue el instructor parado justo frente a ella. El hombre anunció el inicio de la clase con una voz fría como el hielo. El título demonio de hielo le sentaba perfectamente. Sin pensarlo dos veces, llamó al número 23 de las filas. La chica se sobresaltó, tomada por sorpresa, y respondió de manera apresurada. Él le ordenó que desenvainara su espada e intentara atacarlo. Levantó su propia espada hacia ella, perezosamente, casi descuidadamente. Selina evaluó la situación en silencio. Las habilidades del número 23 no eran más que promedio. Tenía curiosidad por ver la destreza con la espada del instructor por sí misma, pero esa actitud condescendiente de él la hacía hervir la sangre. La chica apretó los dientes y cargó, con la espada apuntada directamente al hombre frío e indiferente. El instructor movió su espada con un solo movimiento pausado y mandó su arma volando de su mano. La chica golpeó el suelo con fuerza, su cara era una mezcla de sorpresa y derrota. El instructor fríamente le exigió que explicara qué había hecho mal. La chica bajó la cabeza y murmuró que había dejado caer su espada. El instructor la miró en silencio, claramente insatisfecho con esa respuesta. Él levantó la mirada y escaneó las filas, preguntando si alguien podía hacerlo mejor. Todos retrocedieron en silencio y con miedo, demasiado asustados para mirarlo a los ojos. Entonces, sin dudarlo, Selina levantó la mano. Dijo claramente que la técnica de espada de la chica había sido incorrecta. Aún peor, después de caer, ella simplemente se había rendido. El instructor fijó su mirada en ella y le pidió que explicara su razonamiento. Ella dijo que si no tienes la confianza para matar a tu oponente, no deberías desenvainar tu espada en primer lugar, y mientras todavía haya aliento en tu cuerpo, luchas hasta el último momento. La instructora dijo que ella no era tonta, pero su conclusión seguía siendo incorrecta. Antes de que las palabras se asentaran, él de repente lanzó su espada contra Selina. Selina apenas esquivó a tiempo, reconociendo instantáneamente que era el mismo movimiento que había usado el número 23. Levantó su espada para bloquear, su cuerpo reaccionando por puro instinto. Al siguiente momento, su hoja atravesó directamente el hombro del instructor. Al mismo tiempo, su espada se detuvo contra el lado de su cuello. Preguntó fríamente: ¿entiendes ahora? Selina contuvo el aliento y respondió: victoria al menor costo posible. El instructor desestimó su respuesta nuevamente. Todavía incorrecto. Explicó que la esgrima que estaban aprendiendo, Shadow Slash, era una técnica de un golpe mortal. Eso significaba sin segundos golpes, sin espacio para la defensa. Si el primer ataque fallaba, era lo mismo que la muerte. Sin la absoluta confianza para matar de un solo golpe, nunca podrías extraer tu verdadero poder. Selina se quedó en silencio, como si hubiera vislumbrado una verdad brutal e innegable. Ese día sintió el completo peso de cuán aterrador era realmente el quinto instructor. Con sangre manchando su hombro, el instructor dio sus órdenes como si nada hubiera pasado. 20 vueltas alrededor del campo, seguidas de ejercicios de espada, cada tarea más agotadora que la anterior. Señaló a los números 23 y 7 por su nombre, ordenándoles que entrenaran el doble de intenso. Nadie se atrevió a resistir, respondieron al unísono y se lanzaron al trabajo duro. El entrenamiento continuó hasta el anochecer, dejando a todos completamente exhaustos. Algunos aprendices murmuraron quejas silenciosas sobre lo brutal que fue, pero Selina se dio cuenta de que el instructor no se había movido de su lugar en todo el tiempo. La herida en su hombro todavía no había ido a tratarla. Esa mirada fría y penetrante aplastó cualquier chispa de desafío antes de que pudiera surgir. La imagen de él, permaneciendo perfectamente quieto a pesar de su herida, transmitía una autoridad silenciosa y aplastante. Fue entonces cuando Selina se dio cuenta de que lo había subestimado por completo. Si no fuera por él, nunca habría comprendido el secreto de matar de un solo golpe. El pensamiento impulsaba sus pies con más fuerza en cada paso. Ella ya no lamentaba estar aquí, si acaso podía ver las interminables posibilidades por delante. Mientras tanto, el instructor permanecía de pie observando su figura que se alejaba con una mirada inquebrantable. Por dentro estaba aullando de agonía. Me dolió tanto, apuñalado por un estudiante que había estado aquí por solo 3 días. La humillación era real, había visto días mejores. Estos mocosos no tenían idea, pero esta número 7, ella realmente había logrado herirlo, claramente no era ordinaria. Ese cabello dorado brillante de ella tenía la palabra héroe escrita por todo su ser. Pero, ¿qué haría un héroe en una organización maligna? A menos que ella fuera una espía. Justo en ese momento, Selina volvió la mirada hacia él por encima del hombro y soltó una sonrisa brillante y radiante. A los ojos del instructor, parecía exactamente como la sonrisa confiada de alguien que había ganado. Esta chica iba a destruir su tranquila vida como un villano de tercera. Ya podía sentirlo. Hizo un voto silencioso. Él iba a hacerla pagar por esto. Mientras tanto, Selina se alejó rebosante de emoción, segura de que tenía mucho más que aprender. Su historia comenzó aquí en la organización malvada, conocida como Sombra de la Muerte. El mundo estaba en caos. Solo los vencedores fueron aclamados como héroes, bendecidos por los dioses, y los derrotados fueron dejados con nada más que la marca del mal, tragados por las sombras de la historia. Caín fue uno de esos hombres, un villano de tercera categoría que solo intentaba sobrevivir. El entrenamiento finalmente había terminado para todos los demás, solo Selina permanecía en el ahora vacío campo. Repitió los movimientos de la espada mecánicamente, una y otra vez. Su cuerpo se sentía como de plomo, cada músculo gritando en protesta. Un solo pensamiento la mantenía en pie. No puedo rendirme aquí, porque el quinto instructor, Kane, estaba de pie a lo lejos, observándola sin moverse ni un centímetro. Kane, por otro lado, ya estaba al límite. La herida lo torturaba implacablemente. Solo quería que esto terminara, recibir tratamiento, comer una comida decente y dar por terminado el día. No podía comprender por qué esta recién llegada se esforzaba tanto. No es como si hubiera pago de horas extras. Entonces Selina intentó una serie más de movimientos. Su visión se nubló, sus manos temblaban fuera de su control. La oscuridad se precipitó como una marea. Ni siquiera tuvo tiempo de jadear antes de desplomarse en el suelo.
Cain terminó la sesión y maldijo por lo bajo a esta molestia en que se había convertido. A regañadientes cargó a la inconsciente Selina sobre su espalda. La herida dolía al ser movida. No iba a dejarla salir fácilmente de esta. Después de atender su herida, trajo a Selina de vuelta a su habitación. Miró a la chica desmayada en la cama. Una ola de irritación subió en su pecho. ¿Por qué demonios estaba pasando por todo este lío por ella? Entonces, un pensamiento travieso cruzó por su mente. Decidió desarmarla primero, dejándola completamente indefensa. Lo que encontró, sin embargo, lo dejó helado. Cuchillos y dagas arrojadas por todas partes. Luego veneno y un látigo. Y finalmente una daga delgada sacada de la suela de su bota. ¿Podría ella realmente ser una espía que se había infiltrado en la organización? Él le dio vueltas a un anillo que había encontrado y examinó de cerca el escudo en él. Era el emblema familiar del clan Ravel, una de las grandes casas de esgrima. El pánico lo atrapó instantáneamente. ¿Había maltratado a la hija de la nobleza? En el mejor de los casos perdería su salario. En el peor lo despedirían en el acto. Esta era la peor suerte imaginable. Había pisado la única mina que no podía permitirse tocar. Un pensamiento oscuro se insinuó. ¿Y si el secreto desapareciera con ella? Los accidentes durante el entrenamiento no eran desconocidos por aquí, apenas valía la pena levantar una ceja. En ese momento, Selina cayó en un sueño inquieto. Le preguntaba urgentemente a un sacerdote del templo si aún había esperanza para la enfermedad de su padre. La respuesta fue devastadora. El poder divino ya no podía revertir una vida que se había agotado. La familia Ravel había fundado la espada de piedra, una de las 3 grandes técnicas de espada del mundo, pero incluso la piedra más robusta se entierra bajo el musgo del tiempo. El clan había caído. La esgrima estaba muriendo. Su padre se había desgastado tratando de preservarla. Ella no podía permitir que sus esfuerzos fueran en vano. Ella tenía que encontrar una manera de revivir el legado. Entonces, una idea audaz le vino a la mente. ¿Por qué estar limitada a solo una técnica de espada si podía dominar las otras 2 grandes técnicas y fusionarlas? Es cierto que la perdida chispa del campo de batalla parecía inalcanzable, pero aún quedaba la sombra de la muerte. Entonces, de repente, su padre la llamó, corrió hacia él con alegría. En el momento en que se lanzó a sus brazos, sus manos quedaron cálidas y pegajosas. Su padre estaba cubierto de sangre, acariciando suavemente su mejilla. Dejó atrás una marca ensangrentada y un último deseo. El futuro de la familia se lo dejaba a ella. Selina se despertó sobresaltada del sueño, con un sudor frío empapando su espalda. Miró alrededor, una habitación desconocida. La voz detrás de ella hizo que todo su cuerpo se pusiera rígido. Caín jugaba con el anillo en su mano, exigiendo saber por qué un descendiente de la familia Rebel había venido a un lugar como este. Varias cuchillas arrojadizas golpearon el marco de la cama a su alrededor, una clara advertencia. Su primer pensamiento fue que su identidad había sido expuesta, pero si fuera así, ¿por qué llevarla a una habitación privada en lugar de la sombría cámara de interrogatorios? Cain seguía presionando, burlándose de ella por venir de una familia deshonrada, sin vergüenza alguna. Las mejillas de Selina se sonrojaron de furia. Agarró uno de los cuchillos del marco de la cama. Luego Cain cambió de rumbo, preguntando si quería quitar el óxido de la espada de piedra. Ella se congeló. ¿Cómo podría él saber sobre eso? Cain observaba con satisfacción silenciosa mientras ella mordía el anzuelo. Su mano se movió hacia la empuñadura de su espada. Él caminó lentamente hacia ella, explicando la esencia de las 3 grandes técnicas de espada. Luego, en un movimiento rápido, su espada estalló en un rugiente fuego. Los ojos de Selina se abrieron de par en par. Ella susurró el nombre con incredulidad. Battlefield Spark, la técnica de espada perdida, justo delante de sus ojos. Cain enfundó la espada y admitió que él también tenía una identidad que no podía permitirse exponer. Las sospechas de Selina se aliviaron un poco, aunque todavía no podía entender por qué estaba siendo sincero con ella. Luego Cain presentó su verdadera oferta. Quería fusionar chispa de batalla con sombra de muerte y quería enseñarle esta técnica incompleta e inacabada. El arte era peligroso. Solo un genio podría cultivarlo y habría un precio a pagar. Selina lo entendió de inmediato. Ella iba a ser su sujeto de prueba. Pero fusionar las 3 grandes técnicas de espada, ese era exactamente el camino con el que había estado soñando. Cain murmuró sobre su objetivo compartido, restaurar la gloria a sus respectivos legados. Para ese propósito común, ¿por qué no convertirse en maestro y estudiante en secreto? La determinación de Selina se sacudió violentamente. Esa luz de espada ardiente ardía en su mente y no la dejaba ir. Al final, su desesperado deseo de revivir a su familia ganó sobre todo. Ella accedió. Cain sonrió, pero por dentro se reía malévolamente. «Estás acabada». Al día siguiente comenzó el entrenamiento, brutal y completamente desconcertante. Cubos de hierro pesado, sospechosas mezclas de hierbas, todo disfrazado bajo la apariencia de hacer lo mejor para ti. Selina tenía sus dudas, pero pensando en ello como el camino que los anteriores a ella habían recorrido, apretó los dientes y soportó. 10 días después, ella había sido llevada al límite y colapsó nuevamente. Cain observó desde la distancia, secretamente satisfecho. La muerte era solo cuestión de tiempo. Pasaron otros 10 días. Para su sorpresa, las cosas no estaban empeorando como él esperaba. 10 días después de eso, Selina se estaba fortaleciendo a través del tormento, no debilitándose. Solo un pensamiento permanecía en la mente de Cain. Goteando de desesperación, esto es malo. Nunca imaginó que existiera una persona en este mundo que pudiera soportar este tipo de castigo. Selina preguntó con curiosidad si algo le molestaba. Cain se compuso y anunció que el verdadero entrenamiento comenzaría mañana. Selina estaba encantada, convencida de que su arduo trabajo finalmente había sido reconocido. Mientras ella se iba con paso alegre, la vista de su feliz espalda volvió absolutamente loco a Cain. Empezó a idear mentalmente formas de hacer la próxima fase 2 veces más infernal. Cuando la puerta se abrió de golpe, Cain asumió instintivamente que era ella regresando. En cambio, era el cuarto instructor, con una sonrisa burlona. Bromeó diciendo que claramente no era la persona que Cain había estado esperando. Cain cerró de inmediato la implicación, insistiendo en que solo estaban discutiendo entrenamiento. Luego, el cuarto instructor preguntó si Cain tenía sentimientos por ese aprendiz. Cain escupió un sorbo de café directamente en su cara. Se apresuró a negarlo, en un pánico más obvio que cualquier cosa que hubiera mostrado en años. El cuarto instructor comentó que esta reacción no era nada como el Cain que conocía. Después de que el hombre se fue, Cain todavía estaba tratando de entender por qué había venido aquí. Lo que no notó fue que el cuarto instructor había salido con un documento bajo el brazo. En el pasillo, el cuarto instructor miró los papeles y sonrió con satisfacción, y esa pequeña escena fue presenciada por el número 23, quien pasaba por allí. Al día siguiente en el campo de entrenamiento, Cain descompuso la esencia de las 3 técnicas de espada para Selina.
Shadow Slash fue creado para el golpe letal. Battlefield Spark se destacó en atraer al enemigo. The Sword of Stone ignoró la defensa por completo. Él enfatizó que los tres debían estar perfectamente fusionados, de lo contrario trabajarían en contra el uno del otro. Luego desenvainó su espada y demostró 3 rápidos cortes de llama ardiente. El fuego desgarró el aire con una fuerza aterradora, envolviendo los árboles detrás de Selina. Anunció fríamente que este movimiento se llamaba chispa de llama carmesí. Mientras tanto, su muñeca gritaba de dolor. Manteniendo el rostro perfectamente compuesto, explicó que era una técnica mortal que combinaba velocidad y engaño. Selina estaba completamente asombrada, abrumada por el poder puro ante ella. Kain sonrió para sí mismo. Ella realmente cayó en todo el asunto. Empujó la trampa más allá. Con la espada de piedra añadida encima, se podría lograr un golpe mortal absoluto. Selina sintió el peso de aquello presionándola. No estaba segura de poder hacerlo. Kain le recordó que para cultivar este arte de la espada, tenía que estar dispuesta a morir intentándolo. La expresión de Selina se volvió grave. Sabía que él no estaba bromeando. Sus ojos se estabilizaron y declaró que daría todo lo que tenía. Kain asintió con aprobación por fuera, mientras por dentro se juraba a sí mismo que iba a llevarla al límite. Pasó un año volando. La voz de Selina se levantó en pregunta. No podía entender por qué el entrenamiento con la espada se interrumpía tan de repente hoy. Kain no podía permitirse ver cuánto más fuerte se había vuelto. Apenas se mantenía en pie, le había lanzado todo para romperla, y no solo no se había roto, sino que había prosperado. Todo lo que pudo decir fue que las habilidades con la espada por sí solas no hacen a un verdadero espadachín. Selina lo presionó. ¿Qué más se necesitó para convertirse en un maestro de la espada? Él la ignoró. Ella lo miró fijamente con una mirada indagadora que él no pudo quitarse de encima. Justo cuando estaba a punto de ceder, ella le pidió que la guiara más allá de la espada. Kain dejó su periódico con un suspiro y le dio su palabra. Durante los siguientes 10 días, Selina siguió a Kain a través de una amplia gama de temas: filosofía, ciencia, historia, incluso los fundamentos de la magia. La amplitud de su conocimiento superaba incluso al académico más renombrado del que ella había oído hablar. Selina lo observó dormido en su escritorio, con la cabeza inclinada, exhausto. ¿Quién era realmente y de dónde venía? Ella salió de la habitación en silencio. En las sombras del pasillo, una voz con malas intenciones la llamó. El tercer instructor bloqueó su camino. Él afirmó que había escuchado que ella había estado pasando mucho tiempo con el quinto instructor. A Selina le pareció extraña la observación. Ella señaló que simplemente pertenecía al quinto salón de entrenamiento. El tercer instructor se acercó más, dejando caer toda pretensión de cortesía. Dijo que lo había sabido desde el principio, que ella era una espía. Él le ordenó que entregara cada técnica de espada que había robado. Selina levantó los ojos y le advirtió que se apartara. El temperamento del tercer instructor estalló. Él gruñó que era indignante que un aprendiz se atreviera a amenazar a un instructor. Antes de que la última palabra saliera de su boca, ambos habían desenvainado sus espadas, un destello de acero y luego un silencio sofocante. Un instante después, sangre caliente brotó del cuerpo del tercer instructor. Selina se quedó paralizada. No había esperado que cayera tan fácilmente. Mientras miraba la figura inmóvil en el suelo, la realidad la golpeó. El tercer instructor había venido solo a confrontarla. Eso significaba que la organización ya había echado su red ampliamente. Tenía que escapar antes de que los otros instructores la acercaran. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó por la ventana y desapareció en la oscuridad de la noche. Ella corrió por su vida a través del denso bosque. Pronto, el sonido de la persecución resonó detrás de ella. Selina apretó su espada y se giró para enfrentarlos. El ruido despertó a Kain. Momentos después, el número 23 entró de repente con noticias alarmantes. Selina había derribado al tercer instructor y había huido. Kain no podía creerlo. Los otros zumbaban a su alrededor. Aparentemente, el tercer instructor había sospechado durante mucho tiempo que el número 7 era un espía. Un peso frío se instaló en el pecho de Kain. Si ella estaba bajo sospecha, él sin duda también lo estaba. Presionó por la dirección en la que había huido y el paradero de los otros instructores. Se enteró de que el primer y segundo instructor ya habían ido tras ella. Kain sabía lo que eso significaba. Una purga ya había comenzado desde adentro. Tomó su decisión rápidamente. Iba a ir tras ella él mismo. Ignoró las protestas del número 23, le dejó instrucciones, empacó lo que necesitaba, se puso una máscara y saltó hacia la oscura línea de árboles. Siguió los rastros de combate a través del bosque. Lo que lo recibió le hizo jadear. Perseguidores yacían esparcidos por el suelo, cada uno abatido con un solo golpe. Estaba atónito. Este tipo de habilidad monstruosa no era algo que se pudiera pasar por alto. Más ruido adelante. Se movió rápidamente para cortar la distancia, solo para encontrar otro grupo de cuerpos caídos. Se presionó contra el tronco de un árbol y contuvo la respiración. La voz de Selina rompió la oscuridad, exigiendo saber quién estaba allí. A la luz de la luna, Selina estaba empapada de sangre como salida de una pesadilla. Así que fue Kain quien la había seguido. Su corazón se hundió. Sin dudarlo, sacó su espada. Kain mantuvo su rostro serio, pero por dentro su mente era un torbellino. Él no había esperado que ella lo atacara sin pensarlo 2 veces, sin preámbulos. Ella arrastró su espada hacia adelante y cargó. Kain se preparó y entró en la pelea que nunca había visto venir. Luego, el golpe sordo de una hoja golpeando carne. Los ojos de Selina se abrieron de par en par. La espada de Kain había pasado por encima de su hombro y había atravesado directamente a la persona detrás de ella. Ella se dio la vuelta incrédula para ver al segundo instructor hundiéndose lentamente en el suelo. Había estado escondido justo detrás de ella todo el tiempo, esperando su momento para atacar. Lo que no podía entender era esto: ¿por qué la había salvado Kain? ¿No se suponía que él también debía eliminarla a ella? Kain le reprochó por no haber sentido la intención asesina a su espalda, pero sabía muy bien que el siguiente objetivo del segundo instructor habría sido él. Su hombro había sido golpeado nuevamente, aguantó el dolor y lanzó un comentario sarcástico sobre que ella estaba siendo imprudente. Selina se quedó sin habla, con un nudo de emociones en el pecho. Kain sacó un paquete envuelto. Dentro había un mapa y suministros para su escape. Le dijo que se fuera. Una punzada aguda de culpa golpeó a Selina sin previo aviso. Hace un momento ella había estado lista para acabar con él, entonces, ¿por qué la estaba ayudando? Kain desmanteló fríamente cualquier ilusión que ella pudiera tener. Ella solo era un señuelo. Llamar la atención sobre ella le dio la cobertura que necesitaba para escapar. Selina le dio vueltas a la palabra decoy en su mente y se dijo a sí misma que entendía lo que él realmente quería decir. Luego lo miró fijamente y le dijo que devolvería su amabilidad. Kain estaba vendando su herida cuando escuchó eso y se preguntó en silencio qué estaba tramando ella. ¿Pensaba que el mapa no era suficiente? Codicioso hasta el final, extendió la mano de nuevo y presionó un puñado de monedas de oro en su palma. Internamente estaba rugiendo para que ella tomara el dinero y desapareciera. Selina lo aceptó con sentimientos encontrados, entendiendo que esta era su forma de decir que quería que viviera. Él la empujó con urgencia, no quedaba mucho tiempo. Antes de irse, Selina le ofreció un deseo sincero.
Ella esperaba que él encontrara un verdadero sucesor algún día. Cain soltó una risa silenciosa, apenas audible, una que era todo autocrítica. ¿Quién más que una tonta como ella tomaría un arte de espada tan oscuro y autodestructivo? La risa se desvaneció y él ya se había ido, engullido por la noche. Selina se volvió sorprendida. Esa risa dejó algo extraño revolviendo en su pecho. Al borde de los acantilados en plena noche, la muerte acechaba por todos lados. Cain había sido llevado al precipicio. El primer instructor había venido con un grupo de hombres para bloquear cada salida. El primer instructor lo acusó de elegir a su sucesor sobre la organización, la traición definitiva. Cain respondió con calma. Este resultado siempre había sido predecible. La organización nunca había esperado que él entregara el arte de la espada voluntariamente, y él nunca había esperado que la organización mostrara misericordia. El primer instructor desenvainó su espada. Declaró que esta sería la última batalla de Cain como maestro de espada. Cain reconoció el honor mientras soportaba el dolor de su hombro. El primer instructor notó la herida y comentó que era una lástima que no pudiera enfrentarlo con toda su fuerza. La batalla comenzó en un instante, con cuchillas y cuerpos atravesando la luz de la luna. La espada de Cain vertía llamas ardientes, desviando los cortes engañosos de la técnica Shadow Slash. Incluso en medio de la lucha, encontró aliento para alabar la elegancia del juego de espadas de su oponente. El primer instructor rió y devolvió el cumplido. Battlefield Spark era igual de espectacular. Las características de las tres grandes técnicas se destacaron claramente en la mente de Cain: la espada de piedra, que destruía defensas, corte sombrío, diseñado para ofensivas implacables, y la suya propia, chispa de batalla, que prosperaba absorbiendo ataques y contraatacando. En teoría, Battlefield Spark tenía una verdadera debilidad, la espada de piedra, pero estaba bien preparado para superar Shadow Slash, cuyo poder de contraataque era limitado, en teoría. Pero la teoría no pudo cerrar el abismo entre su fuerza y la de sus oponentes, especialmente ahora. Las heridas en su cuerpo se multiplicaron, sus movimientos se volvieron lentos. Por fin, el primer instructor lo tenía por el cuello, sosteniéndolo al borde del precipicio. El primer instructor dijo que era una pena. Si no fuera por la lesión, el resultado podría haber sido diferente. Pero Cain dijo con terquedad que su estudiante nunca perdería. El primer instructor esbozó una fría sonrisa y prometió reunirlos pronto. Luego abrió la mano y Cain cayó, precipitándose hacia el abismo. El primer instructor observó a Cain desaparecer por el borde del acantilado con ojos fríos e imperturbables. Luego ordenó que lidiaran con el traidor, número 7, de inmediato. En lo profundo del bosque, Selina estaba escondida, apenas manteniéndose en pie, casi sin fuerzas. Se dijo a sí misma que la misión de distracción debería haber cumplido su cometido. Ese hombre, para ahora, debe haberse alejado con seguridad. Luego, sin previo aviso, un sonido chasqueó detrás de ella. Un perseguidor surgió de las sombras, espada en alto. Ella reaccionó por instinto, cortando limpiamente su abdomen, el 30º en caer. Rasgó una tira de su ropa y limpió su espada. Le debía mucho al quinto instructor. No solo le había enseñado la espada, le había enseñado a sobrevivir. Qué lástima que de ahora en adelante no había nadie más para enseñarle algo más. Entonces, la voz del primer instructor resonó, anunciando que el juego había terminado. Selina miró a su alrededor. Estaba completamente rodeada. No había salida. Incluso la fuerza más élite de la organización, las sombras de la espada, había sido desplegada. El primer instructor le dio su ultimátum final: ríndete y vivirás. Selina sabía que él no mentía, pero se negó a desperdiciar su vida en una celda oscura por el resto de su vida. El primer instructor sacudió la cabeza con lo que parecía casi decepción, como si lo hubiera esperado desde el principio. Él dijo fríamente que no era una sorpresa. Después de todo, ella era la última sucesora del quinto instructor, pero un hombre muerto ya no podría servir como maestro de nadie. Las palabras detonaron en la mente de Selina como un trueno. El primer instructor continuó, exponiendo la amarga verdad del arreglo con cruel claridad. Los tres habían estado detrás de las técnicas de espada del otro. Había sido una explotación mutua desde el principio. En el momento en que la técnica fue transmitida, Cain había dejado de ser útil, y si no fuera por la herida en el hombro que ella le había dado, podría haber aguantado un poco más. Las manos de Selina comenzaron a temblar más allá de su control. El primer instructor dio el veredicto final devastador. El quinto instructor había muerto en un duelo directo con él. Selina sintió que el mundo se convertía en hielo. Esa herida en el hombro, ella había sido la causante. La culpa y el remordimiento la abrumaron y la arrastraron hacia abajo. El primer instructor seguía hablando, diciéndole que enfrentara lo inevitable. Al segundo siguiente, una hoja afilada como una navaja ya se dirigía hacia su garganta. La sangre voló, el asombro se reflejó en cada rostro en el claro. Los asesinatos no cesaron. Selina se movía entre ellos como un fantasma, vertiendo cada pizca de miedo, rabia y reproche hacia sí misma en el filo de su espada. Siempre había sido así, persiguiendo obsesivamente la cúspide de la espada, dejando siempre que las cosas más preciosas de su vida se le escaparan entre los dedos con tanta despreocupación. Al día siguiente, el cadáver en el fondo del acantilado de repente se movió. Cain levantó la tela blanca y se sentó, soltando un largo suspiro de cansancio. Luego algo dulce le subió por la garganta y tosió una bocanada de sangre oscura. Maldijo entre dientes y buscó frenéticamente un coagulante. Todo, afortunadamente, había salido según lo planeado. En el momento en que se cayó por el acantilado anoche, no sintió miedo, sonrió. El mecanismo en su cintura se activó, un paracaídas oculto se desplegó justo a tiempo, aterrizó suavemente y concluyó su pequeña actuación. Él vendó sus heridas, era hora de seguir viviendo. Mientras estuviera vivo, no importaba cuánto se burlaran o lo despreciaran. Sentía un pequeño remordimiento por dejar un trabajo tan bien pagado, pero para un villano de tercera categoría, mañana era solo otro día para seguir adelante. Él se echó la mochila al hombro y cojeó hacia lo desconocido en el desierto. En el acantilado de arriba, una Selena exhausta encontró el camino hasta el borde. Una espada solitaria y familiar yacía en el precipicio, abandonada y sola. La recogió con manos cuidadosas, como si levantara el peso del último deseo de alguien. Ella la levantó en alto hacia el cielo y juró un juramento de sangre y hierro. Sobreviviría sin importar el costo. Mientras quedara un solo aliento, pagaría lo que debía. Con el tiempo, el juramento de esta heroína, la espada celestial, se extendió a todos los rincones del mundo. La escena cambió. Selina mordió un trozo de carne de serpiente. Un sabor inusual se extendió por su lengua.
Al otro lado de la mesa, el hombre parecía ligeramente sorprendido. No había esperado que un invitado del imperio soportara algo así. Ella mantuvo su expresión neutral mientras internamente se recordaba a sí misma que todo esto era para desarrollar una tolerancia al veneno. El hombre preguntó con curiosidad qué la había traído hasta aquí. Selena miró por la ventana al denso y extenso bosque. Ella simplemente dijo que había venido a entrenar. El hombre respondió de inmediato que ya había encontrado un guía adecuado para ella. La eficiencia la tomó por sorpresa. Al aventurarse en lo profundo de ese bosque, se rumoraba que era extraordinariamente peligroso. Pero el hombre sonrió y dijo que la gente del sur en realidad no le temía a ese bosque. Luego, su sonrisa se desvaneció. Él se inclinó acercándose, bajando la voz. Lo que era verdaderamente aterrador, dijo, era la cosa que llamaban Shahata. Explicó que era un fantasma que devoraba corazones humanos. Luego abrió su ropa para revelar una cicatriz en su pecho. El corazón de Selena se estremeció. Ella reconoció esa herida de inmediato. Era un corte de espada limpio y preciso. La precisión del golpe, dirigido directamente a un punto vital, estaba más allá de lo que cualquier criatura ordinaria podría lograr. El nivel de habilidad involucrado la hizo pensar involuntariamente en el primer instructor de la organización. Sentía una inquietud creciente. ¿Había alguien tan peligroso acechando en el bosque? El hombre notó el cambio en su expresión. Le pidió que tuviera mucho cuidado. En la profundidad de la noche silenciosa, Selena permanecía despierta, pasando los dedos por la espada que Kane había dejado atrás. No creía realmente en fantasmas que comían corazones humanos, pero mientras sus dedos recorrían la hoja, un pensamiento tenue e imposible surgió a la superficie. ¿Y si realmente existieran cosas como fantasmas? ¿Sería posible ver a las personas que había perdido una vez más? Los rostros de su padre y del quinto instructor surgieron en su mente y le trajeron una tristeza silenciosa y dolorosa. Ella atrajo la espada hacia sus brazos y la sostuvo cerca, como si extrajera calor de ella. En su sueño, un frío profundo la envolvió. El rostro del héroe, Silvelia, se retorció ante ella. La magia helada surgió de todos lados. Selena luchó desesperadamente. Exigió saber cómo Silvelia había caído tanto, pero Silvelia declaró que hacía mucho tiempo que se había cansado de jugar al héroe. Señaló a Selena y dijo que un día, esta portadora de la espada celestial vería lo mismo, la vida de un héroe vacío. No, solo podía terminar en ruina. Antes de que Selena pudiera entender lo que significaban las palabras, ya se había reunido una mayor oleada de poder. Una interminable lluvia de lanzas de hielo se precipitaba hacia ella, portando con ellas una desesperación abrumadora. Selena se despertó de golpe de la pesadilla. De alguna manera, una serpiente blanca había encontrado su camino hacia la cama. Aún pensando en el sueño, agarró la serpiente y la arrojó por la ventana. Limpio, decisivo. Habían pasado 3 años completos desde la destrucción de Sombra de la Muerte. Un cansancio profundo como los huesos se apoderó de ella. En esos 3 años había vagado por el continente, enfrentando prueba tras prueba, todo en busca de restaurar a la familia Ravel a su antigua gloria. Había ayudado a innumerables personas, luchado en innumerables duelos e incluso derrotado a un buen número de demonios. Sin embargo, las palabras de Silvelia permanecían en su interior como una astilla que no podía quitar. Detrás de esa furia y desesperación, ¿qué verdad se escondía? Justo entonces, el sonido de pasos interrumpió sus pensamientos. Un chico asomó la cabeza por la puerta, preguntando si necesitaba un guía. Se presentó como Laja, el guía más experimentado del pueblo. Selena parpadeó. No esperaba que el guía fuera un niño. La preocupación se reflejó en su rostro. Adentrarse en el bosque no era un pequeño peligro. Laja la vio claramente y se encogió de hombros, diciendo que siempre podían posponer el horario. Después de todo, ya había tomado el depósito. Cuando ella estuviera lista, él estaba listo. Pero Selena dudó. El tiempo apremiaba. No tuvo más remedio que aceptar. La cara del niño se iluminó con una sonrisa amplia y brillante. La escena cambió a Cain. Miró las órdenes en su mano, con una mezcla de desconcierto y resistencia. Esta malvada organización realmente lo había enviado al rincón más lejano del continente. Los niños del pueblo lo señalaban y susurraban, llamándolo un raro. Tragó su irritación y guardó el trozo de papel. Primera prioridad, encontrar un guía, aunque tenía la sensación de que los guías en un lugar tan remoto no serían baratos. Un chico animado pasó corriendo a su lado, luego se dio la vuelta y regresó. El chico con arrogancia adivinó que se dirigía al último pueblo y se jactó orgullosamente de que conocía el camino, pero ya estaba reservado. Ayudablemente advirtió que solo había 2 guías en el pueblo, mejor moverse rápido. Caín se quedó sin palabras. Ni siquiera había hecho una sola pregunta y ya estaba preocupado por el posible alto costo. Entonces algo pesado cayó sobre su cabeza. Una serpiente blanca se había enrollado allí, hundió sus colmillos sin previo aviso. Caín soltó un grito, sacó frenéticamente un antídoto y se lo tragó. Se desplomó de dolor, espuma en la boca, con la furia hirviendo en su pecho. Mientras yacía allí, vio un destello de cabello dorado desapareciendo dentro de un edificio cercano. Inmediatamente concluyó que esto era una broma deliberada de un local, pero sin pruebas no tuvo más remedio que contener su rabia y seguir adelante. Justo entonces un chico se acercó, preguntó con aparente preocupación si Cain tenía hambre y luego procedió a empujar entusiastamente una brocheta de serpiente asada justo en su cara. Cain perdió la compostura, hizo volar la brocheta con un fuerte golpe, luego cortó lo que quedaba de la serpiente en pedazos. Desenvainó su espada y la apuntó al chico, exigiendo saber qué significaba eso. Los acusó de usar serpientes venenosas para robar y dañar a viajeros. El chico estaba muerto de miedo. Se lanzó a las piernas de Cain y se aferró, sollozando y suplicando a través de sus lágrimas que había sido un accidente completo. Cain todavía estaba furioso, a punto de darle un buen sermón, pero de repente recordó su misión. Aprovechó la oportunidad y presionó al niño. ¿Sabía de un guía al pueblo? Las lágrimas del niño se secaron al instante. Levantó la mano rápidamente. Era él, dijo. Caín sonrió y no fue una sonrisa amable. El chico se puso nervioso enseguida y retrocedió, admitiendo que era solo un principiante. Caín se burló. El guía experimentado ya estaba ocupado. ¿Quién más quedaba sino él? Bajo la suave persuasión de una espada desenvainada, el niño no tuvo más opción que aceptar entre lágrimas. Caín estaba silenciosamente satisfecho consigo mismo. Había logrado ahorrar una suma considerable, pero esa satisfacción se rompió contra la realidad en poco tiempo. No habían avanzado mucho antes de que ambos se hundieran en un pantano.
Caín exigió furioso cómo un guía no podía reconocer un pantano. El guía se lamentó en su defensa, insistiendo una y otra vez que realmente era un principiante. Caín, sin otra opción, resolvió el problema metódicamente y lo sacó a ambos con una cuerda. El guía observó con asombro abierto y decidió que debía ser una especie de mago. A Caín no le molestó explicar. Advirtió al chico que si hacía más ruido lo dejaría atrás. El guía cerró la boca de inmediato y se aferró al rincón del abrigo de Caín por su vida. Lo que siguió fue un viaje salido de las peores pesadillas de Caín. El guía emocionado pinchó un nido de avispas y terminó cubierto de picaduras. Caín se vio obligado a dar parte de su preciada pomada antídoto. Un repentino aguacero los empapó hasta los huesos. Cruzando un río, el guía tropezó y envió sus suministros flotando río abajo. Se agarró el estómago que rugía y gimió lastimosamente que estaba muriendo de hambre. La expresión de Caín se oscureció, arrancó la mitad de su jerky y se lo entregó. El guía lo aceptó con gratitud. Viendo al chico masticar felizmente la asesina, Caín se llenó de pesar. Debería haber pagado el extra y haber contratado al guía experimentado. La escena cambió a Selena siguiendo a su guía, Laja, mientras se aventuraban en el traicionero bosque del sur. Laja le advirtió cuidadosamente que los pantanos eran mortales. Un paso en falso y todo había terminado. Sin embargo, Selena se movía sobre la superficie del agua a un ritmo asombroso, como si fuera tierra firme. Laja miraba, boquiabierto, completamente incapaz de procesar lo que estaba viendo. Selena pensó que era más sencillo que realmente caminar sobre el agua. Sus movimientos eran tan rápidos que casi se estrelló contra un enorme panal de abejas entre los árboles. Antes de que el grito de advertencia de Laja pudiera salir de su boca, el enjambre estalló hacia afuera como una nube de tormenta negra. En el siguiente instante, su espada se convirtió en una red de acero y cada abeja cayó. Laja se quedó sin palabras de nuevo. Selena pensó que era más fácil que cortar arena, casi no vale la pena mencionarlo. Y eso fue solo el comienzo. El bosque no carecía de hostilidad. Una serpiente venenosa salió disparada y se lanzó. Ella lo atrapó detrás de la mandíbula con perfecta precisión. Un guepardo salió de su escondite para derribarla. Ella lo ahuyentó con fuerza. Una planta devoradora de hombres abrió sus mandíbulas. Ella la prendió fuego sin detenerse. Cada amenaza letal se convirtió en un pequeño inconveniente en su camino. Laja finalmente no pudo contenerlo más. ¿Era realmente humana? Selena respondió con calma que era simplemente alguien que había recibido entrenamiento especial. Había sido obligada a correr sobre el agua para practicar. Había tragado insectos y serpientes venenosas para desarrollar su inmunidad al veneno. Había perfeccionado sus habilidades con la espada a través de batallas reales en campos de cadáveres y sangre. Incluso después de todo eso, ella dijo que todavía encontraba este bosque como lo más peligroso que había enfrentado. Empujó al guía aturdido para que siguiera avanzando. La expresión de Laja se oscureció. Llegaron al segundo pueblo. Su nombre no era más que un número. Laja explicó que aldeas en el bosque eran destruidas con suficiente frecuencia como para que enumerarlas fuera simplemente más práctico. Selena asintió, aunque era muy consciente de las miradas siguiéndola desde todas las direcciones. Durante la comida, ella preguntó directamente si la gente de aquí no gustaba de los del imperio. Laja rápidamente lo negó, lo desestimó. Los aldeanos estaban simplemente ocupados con los preparativos del festival. Selena miró por la ventana, y efectivamente, el pueblo se estaba preparando para una gran ceremonia de caza. Laja la invitó con entusiasmo a unirse, llamándolo un evento que ocurre una vez cada 5 años. Selena no dudó en declinar, su mente estaba en la esgrima y nada más. En cuanto a competir en un concurso de caza contra cazadores, ya sabía cómo terminaría eso. Entonces lo sintió, una mirada que cortaba a través del ruido, más aguda y completamente diferente de las demás. En una esquina de la planta baja estaba una mujer, arma en mano. Sus ojos estaban desnuda y abiertamente hostiles, nada parecido a los aldeanos ocupados a su alrededor. Poco después, el contorno de la tercera aldea emergió a través de la tenue neblina. La aldea estaba en ruinas, su entrada sellada detrás de capas de gruesos troncos caídos. Laja lo encontró extraño, claramente había sucedido algo aquí. En ese momento, un grito de puro terror rompió el silencio. Selena desenvainó su espada al instante y ordenó a Laja que se quedara quieto. Se lanzó hacia la fuente del sonido como un rayo. Confrontada con la pared de obstáculos que bloqueaba el camino, ella blandió su espada en una ráfaga aguda de chispas de batalla. Las astillas volaron y se abrió el camino. El interior del pueblo se fue revelando lentamente. Lo primero que vio fue una sombra enorme amontonada en la esquina. A medida que sus ojos se ajustaban, la verdadera naturaleza de esa sombra hizo que su respiración se detuviera en seco. Era una montaña de cuerpos de aldeanos, testimonio silencioso de algo horrendo. Se tapó la boca cuando una ola de náuseas y furia la golpearon de una vez. Entró con cuidado en ese lugar de muerte. El espeso olor a hierro de la sangre la envolvía. Entonces, un cadáver cercano se estremeció y se levantó de golpe. Selena volvió su atención hacia la figura. Era un hombre de complexión fuerte, musculoso. Había sangre salpicada por cada centímetro de su rostro, y, más nauseabundo que cualquier otra cosa, un corazón humano todavía rojo estaba apretado en su puño. Mientras Selena observaba con horror atónito, él se metió el corazón en la boca y lo masticó. Un frío tan profundo y extraño que nunca había sentido nada igual recorrió todo su cuerpo. Sin dudarlo ni un momento, fue hacia él con toda su furia y lanzó un golpe. El hombre se apartó con una agilidad inquietante, parecida a la de un mono. Extendió la lengua y lamió la sangre de la hoja, con los ojos llenos de provocación. Selena reconoció el distintivo cuchillo curvado, un kukri. La aterradora leyenda que había escuchado antes ahora coincidía perfectamente con el monstruo frente a ella, Shahata. En el idioma del imperio, la palabra significaba un demonio caníbal. Ella respiró hondo y adoptó una postura firme. Este hombre tenía una gran cantidad de sangre en sus manos, tendría que responder por ello. El hombre la escuchó y curvó sus labios en una sonrisa profundamente inquietante. Un instante después, ya era un borrón, cerrando la distancia con Selena en un latido. Selena levantó su espada para bloquear y las armas chocaron con un fuerte chasquido. Por un momento estaban perfectamente equilibrados, ninguno cediendo. Luego su espada cruzó y la alcanzó en el tobillo con precisión. La punzada aguda le descompuso el ritmo, rompiendo su respiración por un breve instante. Apretó los dientes y contraatacó, obligándolo a hacer un limpio salto hacia atrás para crear distancia. El hombre aterrizó ligeramente a varios metros de distancia. Giró su espada de manera ociosa, con los ojos llenos de burla. Selena sacó su espada del suelo, la apuntó directamente hacia él y exigió con firmeza. ¿Acaso no tenía miedo a la muerte para pelear tan imprudentemente sin preocuparse por sí mismo? Era un método de matanza que invitaba a la destrucción mutua. Ella apretó su agarre. Si esa era su elección, ella le daría lo que buscaba. Ella blandió su espada y la chispa del campo de batalla se encendió. El devorador de corazones rompió en una risa salvaje una vez más. Se movió de nuevo, cargando hacia ella por segunda vez, como un fantasma de la oscuridad. Selena no se guardó nada. Gritó el nombre de la técnica.
Tercera forma, erupción del loto carmesí. Un torrente de fuego rugiente respondió a su llamado. El hombre blandió su espada intentando cortar la ola, pero la luz era demasiado abrumadora. Selena cabalgó a través de las llamas hacia él, poniendo todo en el golpe. Con un fuerte crujido, la larga espada en su mano se partió en dos. Él miró la mitad rota en su mano. Por primera vez, su rostro mostró un verdadero shock. La espada de Selena ya lo perseguía sin piedad. El hombre se lanzó hacia atrás para esquivar, pero la espada lo siguió como una sombra, y no pudo escapar completamente de ella. El frío acero barrió su hombro, la sangre brotó de la herida y el brazo cayó al suelo. El hombre quedó como una figura grotesca de un solo brazo, y sin embargo, a través del dolor ardiente, estalló en una risa aún más frenética. Entonces, sin ninguna vacilación, se dio la vuelta y salió corriendo hacia el montón de cadáveres. Selena empujó a través del dolor en su pie para perseguirlo, ordenándole que se detuviera. Lo vio lanzarse sobre los cuerpos y comenzar a cavar frenéticamente a través de ellos. Una poderosa sensación. Con Selena mirando con furia horrorizada, él abrió la boca y se tragó el corazón entero. Entonces, algo completamente espeluznante sucedió. La carne en su hombro amputado comenzó a retorcerse violentamente, el hueso rechinando de regreso a su lugar con un sonido nauseabundo. Los ojos de Selena se abrieron de par en par. No podía creer lo que estaba viendo. ¿El brazo amputado realmente se estaba regenerando? ¿Cómo fue esto posible? Esto no era magia curativa, esto era algo más oscuro, algo prohibido. En el transcurso de unas pocas respiraciones, un brazo completamente intacto había vuelto a crecer. Una fría y clara conclusión llegó a la mente de Selena. Esta cosa no era humana. Avanzó sobre su pie herido. Exigió saber qué tipo de criatura se escondía dentro de ese cuerpo. El devorador de corazones solo le dio esa sonrisa escalofriante. Entonces la voz de Laja resonó cerca. El chico había alcanzado y ahora estaba congelado al ver la sangrienta confrontación entre los dos. Forzó una sonrisa débil, murmurando que parecía haber llegado en un mal momento. Antes de que la última palabra saliera de su boca, el cuerpo del hombre se movió y Laja estaba sobre su hombro. Selena gritó el nombre de Laja e intentó avanzar, pero su cuerpo no respondía. Laja gritó por Selena con un terror ciego. El devorador de corazones murmuró dos frases rotas en un discurso apenas comprensible. Luego echó al chico sobre su hombro y huyó a toda velocidad. Selena descifró las palabras último y pueblo. Se obligó a correr, pero el dolor en su tobillo la redujo a un paso tambaleante. Comida y su compañero ambos fueron tomados. La rabia ardía en su pecho. Se obligó a pensar con claridad y recordó lo que él había dicho sobre el pueblo. Ella tomó su decisión, iría a ese pueblo. Mientras tanto, Cain entró en la franja de tierra devastada, con los ojos entrecerrados. Ruinas y cuerpos contaban la historia de lo que había sucedido aquí sin decir una palabra. Él preguntó si el bosque del sur tenía bandidos. Su guía sacudió la cabeza en negación temblorosa. Un leve sonido persistente en el aire lo hizo avanzar. Lo llevó a un montón de cuerpos rotos y dispersos. Se agachó y estudió la escena con ojo agudo y experimentado. La precisión limpia de las heridas sugería que el atacante era un espadachín de primera categoría, pero las marcas de mordeduras superpuestas eran inconfundiblemente dientes humanos. La escena también mostraba claros signos de un feroz intercambio. Con un segundo, un hedor indescriptible se esparció. El guía asumió que era el olor de los cadáveres. Luego, una voz de niña salió del bosque. Una joven que se hacía llamar Asha apareció con una cálida sonrisa, diciendo que había venido a darles la bienvenida. Siguiendo a Asha a través del bosque, Cain notó que el viaje se sentía mucho más tranquilo que cuando el guía lo había estado conduciendo. Cada pueblo por el que pasaban los saludaba con una entusiasta bienvenida, pero Cain sentía una inquietud que le recorría la columna vertebral. Podía olerlo, denso e inconfundible, tejido en el aire a su alrededor, el olor de la sangre. Agarró al guía antes de que pudiera escabullirse y lo reprendió por intentar desertar. Si las cosas se ponían mal, el guía siempre podría servir como distracción. Cain pensó esto fríamente. Asha los llevó a una choza de paja. Ella dio un paso adelante y anunció su llegada respetuosamente. Una voz compuesta y tranquila desde dentro dio permiso para entrar. Cain se sentó y ofreció al gobernante un saludo cortés. El anciano modestamente afirmó tener solo una pequeña medida de influencia y devolvió la pregunta. ¿Cuál era su propósito aquí? Cain notó en silencio la astucia del hombre, preguntando lo que ya sabía. Dejó caer toda pretensión y declaró directamente que la intención de la organización era absorberlos. Añadió que oponerse a la organización hacía que la supervivencia fuera extremadamente difícil. La amenaza era lo suficientemente clara, pero el anciano mencionó repentinamente los ataques recientes en el bosque del sur. Las criaturas habían sido más feroces de lo esperado y casi les costaron caro. Cain sintió una sensación de alarma. Cualquier cosa que fuera capaz de amenazar a las personas de esta manera no era una bestia ordinaria. Pensó en las huellas del espadachín que había encontrado. El anciano presionó. ¿No era bastante conveniente que estos ataques hubieran ocurrido durante las negociaciones? Cain leyó la implicación claramente. El anciano sospechaba que la organización estaba detrás de esto, y la organización no le había dicho nada, dejándolo expuesto en una situación como esta. El anciano expuso sus condiciones. Quería que Cain se encargara personalmente de la bestia. Cain entendió inmediatamente que le estaban pidiendo que eliminara a su propio colega. El anciano añadió sin prisa que su vista no era muy buena. Podría no ser capaz de distinguir los objetivos. La implicación es que durante la cacería, Cain podría fácilmente convertirse en un objetivo él mismo. Cain lo encontró sin inmutarse. Su propia espada tampoco discriminaba. El anciano sonrió amablemente y dijo que volverían a hablar mañana. Cain salió de la cabaña y agarró a su guía, y los dos corrieron por el bosque tan rápido como sus piernas se lo permitieron. Esto no era más que un juego mortal, y él era la presa. Sin previo aviso, un gancho de agarre atravesó el aire. Apenas se perdió sus pies, Cain se dio la vuelta para encontrar a una mujer corriendo hacia él con una lanza. Saltó para evitarla. La lanza se enterró profundamente en el lugar exacto donde había estado parado. Asha apareció a su lado con su gancho y cadena, con una sonrisa agradable en su rostro. Ella comentó en tono de broma que había esperado que su invitado terminara el banquete antes de irse.
Caín respondió con calma que no le gustaba perder el tiempo, pero la mujer de la lanza lo miraba fijamente con una intensidad desconcertante. Murmuró casi para sí misma que sentía que había visto esa cara antes, en algún lugar entre las almas de los demonios. El guía asomó la cabeza detrás de Caín con miedo, preguntando qué se suponía que significaba eso. Caín maldijo entre dientes. No había forma de salir de esto limpiamente. No tuvo más remedio que sacar su espada y abrirse camino a la fuerza. Ambas mujeres se le abalanzaron simultáneamente, su ataque era agudo e implacable. Caín se encontró luchando por mantenerse al día con los bloqueos, siendo empujado hacia atrás. Aprovechó una apertura y lanzó una ráfaga de cuchillos arrojadizos, tratando de hacerlas retroceder. La mujer con la lanza giró su arma y los desvió con facilidad. La cadena del otro hizo que los demás se dispersaran sin causar daño. El guía ya se había desplomado en el suelo de puro terror, temblando. Caín intentó balancearse en una cuerda. El movimiento fue visto al instante. La mujer se rió fríamente y cortó la cuerda, bloqueando su escape. Al siguiente segundo, Caín apareció a su lado con un estallido de velocidad. Su espada cortó y la sangre brotó del hombro de la mujer, pero en ese mismo instante, la cadena vino girando desde atrás. Los fríos eslabones se cerraron con fuerza alrededor de su garganta. Cuanto más luchaba, más fuerte se apretaban. Luego la lanza rozó su muslo, y el susto le hizo soltar un grito. Lo arrastraron ante Asha, apenas podía respirar. El gancho se clavó en su hombro, enviando un rayo de dolor puro a través de él. Al borde de la muerte, Caín hurgó desesperadamente en sus bolsillos. Sacó una bolsa de cuero que el gancho atrapó justo en el momento exacto. Humo rojo se detonó al instante. El vapor cáustico se expandió por el aire. Ambas mujeres fueron presas de violentos ataques de tos. Se agarraron los ojos por el dolor, despojados de su habilidad para pelear al instante. Incluso el guía estaba abrumado por los vapores, con los ojos llorosos y la cabeza dando vueltas. Caín arrancó la cadena, agarró al guía aturdido y lo llevó a un lado. Levantó la mano y recitó rápidamente un antiguo encantamiento. Las cuentas de su pulsera comenzaron a emitir un espeso humo negro. El humo los envolvió, tragándolos por completo. Cuando finalmente se disipó la neblina roja, el claro quedó vacío. Las dos mujeres buscaron con frustración y no encontraron nada. La mujer con la lanza apretó los dientes y confirmó lo que ahora sabía sobre el pasado de Caín. En lo profundo del bosque nocturno, Caín se detuvo con su guía para recuperar el aliento. El miedo lo golpeó ahora, asaltándolo como una ola. ¿Cómo sabían que había pasado tiempo entre las almas demoníacas? Que ese secreto se revelara le traería una persecución interminable. El guía, recuperándose del susto, preguntó por qué esas personas parecían conocer a Caín. Siguió insistiendo. ¿Qué significaban las almas de los demonios? Caín lo interrumpió bruscamente, dejando claro que sobrevivir la noche era lo más importante. No iba a dejar que este chico supiera más de lo que ya sabía. No podían quedarse aquí sentados, esperando ser atrapados. Se dio la vuelta y se preparó para actuar. El ruido se elevó desde la dirección del pueblo. Todo el asentamiento se había despertado. Desde la oscuridad, observaron cómo cientos de aldeanos salían. Caín pensó que habían perdido completamente la cabeza. La magnitud de eso era aterradora. Entonces se le ocurrió una idea. Lanzó un nido de avispas a la multitud. El enjambre impactó y los aldeanos se dispersaron en todas direcciones con gritos. Agarró al guía y salió en silencio entre el caos. Poco después usó marcas de roedores para engañar a los cazadores, luego dispersó un agente somnífero por el aire. La lanzadora luchó por mantenerse alerta, temblando de rabia. Juró que cuando lo atrapara, le mostraría lo que era el infierno. La persecución duró hasta el amanecer. Caín se sintió genuinamente impresionado por la dedicación, luego levantó una antorcha. Hora de agregar fuego al caos. El guía, observando desde su lado, sintió un escalofrío al verlo. Una columna de humo espeso surgió de una esquina del bosque y gritos estallaron con ella. Caín aprovechó el momento y llevó al guía al profundo del bosque. Selina estaba en su propia huida desesperada. Flechas se cortaron de la línea de árboles a intervalos, acompañadas de gritos frenéticos. Querían capturarla viva como un sacrificio para algo. Solo cuando los pasos se habían desvanecido, finalmente pudo dejarse respirar. En estos pocos días de correr, ella había llegado a entender una verdad aterradora. Los pueblos del bosque del sur no eran aldeas ordinarias en absoluto. Cada uno requería sacrificios humanos vivos. Los aldeanos no podían irse, eran ganado en un corral, y los pastores eran los seres aterradores que se alimentaban de carne humana. Ella le dio vueltas y vueltas al problema, cómo sacar a Laja. El camino por delante era brutal, pero una imagen surgió en su mente y le dio fuerza. Él había sido quien le enseñó que no importaba cuán agotada estuviera, nunca podía dejar de moverse. Entonces se escucharon voces cerca y cada músculo de su cuerpo se tensó, pero las voces se alejaban corriendo de ella, corriendo hacia un cielo iluminado por el fuego. Lo entendió. Estaban persiguiendo a quien había provocado el incendio. No tenía idea de quién era esa persona, pero estaba agradecida desde el fondo de su corazón. Con el peligro temporalmente levantado, inmediatamente comenzó a moverse hacia el pueblo en la dirección opuesta. El pueblo estaba silencioso como una tumba, vacío como una carcasa abandonada. Ella se deslizó adentro sin hacer ruido y levantó la solapa de una tienda. La escena adentro le apretó el pecho. Laja yacía inconsciente sobre una mesa ceremonial. Ella entró sin dudarlo. En el momento en que su mano tocó a Laja, una oleada de pura alarma estalló en su pecho. El devorador de corazones se lanzó desde detrás de ella. Ella giró rápidamente y bloqueó. Y peor aún, la entrada ya estaba llenándose de figuras sombrías. Ella asumió que el fuego había alejado a todos. Había sido una trampa. Las armas venían hacia ella desde todos los ángulos, y ella se retorció y giró entre ellas. Cada bloqueo enviaba ondas de choque por sus brazos, pero no podía caer. Observaba buscando huecos y contraatacaba con precisión, cortando y empujando a cada atacante uno por uno. Al final, solo quedaba el devorador de corazones. Selina respiró hondo y tomó su posición, resuelta y absoluta. Un aumento de poder incrementó en la punta de su espada. El fuego explotó hacia afuera como un dragón rugiente y arrasó con todo a su paso. El hombre retrocedió alarmado. Todo el refugio fue destruido con un estruendo ensordecedor. Selina se lanzó sobre la mesa, echó los brazos alrededor del Laja y lo levantó. Tenía que moverse ahora, pero en el momento en que pensó que estaban a salvo, un dolor ardiente le atravesó el cuello. Una hoja fría había trazado una línea en su piel. La mano que sostenía esa hoja pertenecía a Laja en sus brazos. Luego, un golpe aplastante le golpeó el pecho. Laja aterrizó suavemente en lo que quedaba del techo roto. Elogió a Selina por ser una espadachina verdaderamente notable, su tono goteando con diversión. Selina lo miró fijamente, incapaz de aceptar lo que estaba viendo. Ella no quería creer que este niño había sido parte de todo esto desde el principio. Laja sonrió y mencionó que había algo más. Él debería presentarse. Era el maestro del primer pueblo. Cayó la noche. Selina se despertó de un corto y agitado descanso.
Los días de ser cazada por el devorador de corazones y los aldeanos se habían extendido a una semana completa. La única razón por la que ella seguía viva era una figura misteriosa que trabajaba en las sombras para ayudarla. Esta persona había prendido fuego para distraer a sus perseguidores y liberado insectos para destruir sus reservas de alimentos. Incluso habían usado el agente adormecedor más potente para derribar temporalmente al devorador de corazones. Ella estaba profundamente agradecida y desesperada por saber quién era, y igual de desesperada por entender por qué la estaban ayudando. Al mismo tiempo, había tomado una decisión. Esta larga búsqueda terminaría esta noche. Laja salió de las sombras con sus compañeros sin prisa. Dijo en un tono desenfadado que esta cacería en particular había durado lo suficiente para su gusto. El agarre de Selina se apretó en su espada mientras enfrentaba a personas que habían matado a sus compañeros. Exigió saber por qué no sentían ira por las muertes de los suyos. Laja parecía confundido, como si la pregunta no mereciera respuesta. En su mente, los débiles murieron porque eran débiles. Eso era simplemente el orden natural. Selina sintió el peso de eso asentarse. No había nada más que decir a personas como estas. Ella levantó su espada lentamente, decidida a dejar que las acciones hablen donde las palabras no tienen lugar. La batalla comenzó sin aviso. La lancera avanzó primero. Selina desvió el ataque. La espada de Laja ya se había curvado hacia su rostro. Estaba atrapada entre 3 atacantes, la muerte amenazando desde todos los ángulos. El comecorazones encontró su oportunidad. Una rodilla se hundió con fuerza en su abdomen. El impacto la lanzó hacia atrás, su columna vertebral chocando contra el tronco de un árbol. La lanza de la mujer vino inmediatamente después, dirigiéndose directamente a su corazón. Selina se giró a un lado y cortó el asta de un solo movimiento. Acorralada, ella agarró la mitad rota de la lanza y la lanzó con todas sus fuerzas. Al otro lado del bosque, Caín estaba clavando la última estaca en el suelo. La tienda al lado de la fogata estaba lista. Su guía estaba asando carne sobre las llamas, el olor flotando intensamente. Entre bocados, el chico recitaba las cosas que Caín le había estado enseñando. Confirmó que la flor lepa era un agente para dormir y el fruto fenalina, su antídoto. Caín asintió con aprobación y le recordó firmemente no confundirlos. Luego, él anunció calmadamente su próximo destino, el quinto pueblo. El guía casi se atragantó, incapaz de creer que regresarían para enfrentar a Dileja. Caín dijo que la negociación tenía que suceder y sugirió que el guía sirviera como cebo. El guía temblaba, sin poder entender por qué él era el elegido para esto. La razón de Caín era calma e implacable. El devoracorazones estaba claramente más cómodo entre los aldeanos, y cada problema que habían encontrado hasta ahora, Caín había sido el único en resolverlo. El guía se resignó a su destino. Al día siguiente, entró en el quinto pueblo, de nuevo a esa pequeña cabaña familiar. Asomó con cuidado alrededor del marco de la puerta. La voz de Dileja venía de adentro, preguntando dónde había estado últimamente. El guía se estremeció y se apresuró a explicarse, pero Dileja ya había llegado, diciendo que ya sabía todo. Debió haber sido ese invitado problemático suyo, arrastrándolo por todas partes como guía, sin duda. El guía se apresuró a negarlo e insistió en que el hombre, de hecho, le había salvado la vida más de una vez. Dileja se rió y señaló que, claramente, el guía había fallado en mantener el control de su invitado. Él extendió una mano, su tono cálido, pero sin dejar espacio para el rechazo. Convenció al chico para que le dijera dónde estaban esos animales ahora. El guía tartamudeó y vaciló, sin saber qué hacer. Justo cuando estaba a punto de derrumbarse, la voz de Cain llegó desde la puerta. Nadie se había dado cuenta de cuándo había entrado. Él miró a los dos con una pequeña mueca de desaprobación, luego se volteó y corrió. Dileja salió corriendo tras él de inmediato. Corrieron hasta el borde del pueblo antes de que Dileja finalmente lo alcanzara. Dileja estaba furiosa, exigiendo saber cuándo iba a terminar este juego suyo. Cain le dijo sin prisa que había entendido mal, simplemente había venido a encargarse de la bestia él mismo. Dileja se saltó la conversación por completo y sacó un bastón de madera extrañamente tallado. Juró que esta vez no habría escape. Cain se sentó en el alto muro perimetral y presionó tranquilamente el botón en su mano. Se oyó una explosión, la valla de madera fue arrasada por una oleada de agua. La voz de Caín resonó en el caos, desafiándolo a matarlo primero si podía. El guía se debatía y gritaba en la inundación. La escena era un completo pandemonio. Dileja temblaba de rabia, dio un salto corriendo hacia la azotea más cercana, con el bastón en la mano. Gruñó que era hora de resolver esto entre los dos, de una vez por todas. Cain saltó de una roca al mismo tejado, con el rostro perfectamente compuesto. Dileja balanceó el bastón y comenzó a recitar un antiguo encantamiento. La punta del bastón brilló con un destello de luz verde. Gritó que iba a hacer volar a este animal de la faz de la tierra. Cain soltó un grito y se lanzó a otro tejado, evitando por poco la explosión. Su corazón latía con fuerza. Sabía que un golpe directo habría sido su fin. Dileja avanzó de nuevo, sin darle un solo segundo para recuperarse. Un destello de luz fría, la hoja de Dileja se precipitó hacia abajo. Cain levantó su espada y el choque de metales resonó agudamente en el aire. Dileja retrocedió, luego dijo algo que detuvo a Cain en seco. Acusó a Cain de haber pasado tiempo con las almas demoníacas. Una mujer llamada Kalen se lo había dicho. En ese mismo momento, la batalla en el otro lado había llegado a su conclusión. La mujer llamada Kalen quedó paralizada, atravesada por una lanza. Selena siguió con un golpe decisivo final y la derribó. Se giró rápidamente, solo para recibir una rodilla sólida directamente en el torso. La fuerza la hizo chocar contra un árbol una vez más. Laja aprovechó el momento, saltando alto hacia un árbol y mirándola desde arriba. Dos largas hojas brillaron en sus manos mientras las lanzaba hacia abajo. Selena leyó los lanzamientos con aguda precisión y atrapó ambas hojas con una mano. En el instante siguiente, chispas llameantes se encendieron en el campo de batalla de la nada. Llamas envolvieron las hojas, convirtiéndolas en instrumentos de retribución. El rostro de Laja se puso pálido. Se apresuró a bajar de la rama en llamas. Él miró hacia arriba. Una pared de fuego ya se dirigía hacia él. En ese momento crítico, el hombre silencioso se lanzó frente a Laja y recibió toda la fuerza de las llamas. Las llamas devoraron el cuerpo del hombre en un instante. Él se hundió lentamente en el suelo. Laja sintió ira y dolor ardiendo en su pecho. Él agarró su espada y atacó a Selena con algo cercano a la locura. La respuesta de Selena fue inmediata y rápida como un rayo, desmontando su asalto en el instante en que comenzó. Lo hizo retroceder con una patada, luego se posó sobre él, inmovilizándolo con la espada apuntando a su garganta. Declaró el resultado con una voz fría y absoluta, pero Laja de repente se rió y la risa fue extraña e inquietante. Laja le dijo a Selena que su habilidad con la espada era aterradora, que era un verdadero monstruo. Selena respondió fríamente, insistiendo en que era humana. No tenía interés en discutir. Ella le hizo una última y crucial pregunta. ¿Dónde estaba la persona que la había ayudado? Laja sonrió con deliberada malicia y le dijo que fuera a ver el último pueblo por sí misma. Dijo que probablemente esa persona aún estaba allí esperándola.
Antes de que su última palabra se asentara, la hoja de Selena ya estaba presionada contra su pecho. Laja se rió de nuevo y dijo que, aún así, todo esto había sido tremendamente entretenido. Selena no dijo nada más. Ella terminó la conversación limpiamente, sacó su espada y caminó más adentro del bosque sin mirar atrás. Mientras tanto, en un tejado no muy lejos, Caín estaba inmerso en una pelea brutal. El bastón de Delilah reunió otra oleada de violentas cuchillas de viento verde. Él rugió, jurando matar a Caín con sus propias manos. Cain bloqueó con dificultad, maldiciendo en silencio lo pesadilla que era este oponente. No tenía deseo de seguir luchando y buscaba cualquier oportunidad para escapar, pero cuando saltó del tejado cayó mal y se torció el tobillo. Un dolor punzante lo atravesó y gritó. Delilah se acercó rápidamente, cortando todas las salidas. La invocación resonó de nuevo. Una fuerza tremenda envió a Caín volando. Su cuerpo atravesó una pared. Se desplomó entre los escombros, escupiendo sangre. Delilah avanzó con su espada, acortando la distancia paso a paso. Caín no perdió tiempo y recitó en silencio un encantamiento de invisibilidad. La pulsera emitió un humo negro que instantáneamente bloqueó la visión de Delilah. En el segundo de confusión, Caín ya había dado la vuelta a su alrededor. Delilah sintió que algo andaba mal y se dio la vuelta, atacando con una hoja de viento afilada. Cain se estabilizó y recordó la simple verdad de que la llama crece más fuerte con el viento. Blandió su espada con fuerza y una chispa de campo de batalla ardiente estalló de la hoja. El viento y el fuego chocaron violentamente en el aire, luego detonaron en una columna de llamas imponente. El infierno se extendió hacia afuera, incendiando las estructuras del pueblo a su alrededor en un instante. Delilah buscaba desesperadamente a través del humo y el fuego a su oponente. Cain se materializó como un fantasma, un corte en el pecho. Delilah cayó de rodillas, la sangre emanando de la herida. Cain se secó el sudor de la frente, asumiendo que todo había terminado, y le dijo que se rindiera. En cambio, Delilah de repente se incorporó de un salto y corrió en la dirección opuesta. El guía todavía se escondía detrás de un árbol y observó con horror cómo Delilah se lanzaba directamente hacia él. Un terrible pensamiento cruzó por su mente. Iba a comerse el corazón del guía para recuperar su fuerza. Cain intentó detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Entonces Delilah alcanzó al guía, lo empujó fuera del camino y le gritó que corriera. El guía miró hacia arriba y vio una rama ardiente que caía directamente hacia ellos. Delilah se lanzó hacia adelante y empujó al guía para dejarlo libre, y tomó todo el peso del madero sobre sí mismo. La sangre se filtraba debajo de él, el guía permanecía paralizado por el shock. Cain lo vio suceder y estaba completamente quieto, una tormenta de sentimientos encontrados revolviendo dentro de él. Le dijo a Delilah que fuera la mejor guardiana que este bosque hubiera tenido. Delilah no entendía por qué de repente le decía esto. Cain admitió que ver cómo salvaba a alguien justo ahora le había hecho darse cuenta de que lo había juzgado mal. Parecía que había estado protegiendo el bosque y a su gente a su manera todo el tiempo, pero una regla construida sobre el terror y la sangre eventualmente se volvería contra quien la empuñara. El día en que fuera consumido por la sed de poder sería el día en que se destruiría a sí mismo. Delilah giró la cabeza en silencio y dijo que tomaría esas palabras en serio. Cain extendió la mano y propuso que detuvieran esta lucha sin sentido. Por dentro rezaba desesperadamente para que Delilah aceptara. Estaba completamente exhausto. Delilah tomó su mano y se levantó, exhalando un largo suspiro de derrota. Él prometió que de ahora en adelante el bosque del sur estaría de su lado. Cain envainó su espada, aliviado de que la lucha finalmente hubiera terminado. Delilah se dio la vuelta para irse, pero Cain lo llamó. Le pidió que pasara un mensaje a esa bestia y le dijera que él estaba aquí esperándola. En lo profundo del bosque, Selena se encontró cara a cara con el guía, Helleiva. Llena de preguntas, fue directamente a él y exigió saber por qué él había ayudado. Ella había asumido que él era solo otro peón de los comedores de corazones, pero Helleiva guardó su sonrisa y miró hacia las profundidades del bosque con una expresión seria. Dijo simplemente que ya no podía quedarse al margen y ver a los comedores de corazones hacer lo que quisieran. Selena se sorprendió. ¿Había querido resistir desde el principio? Helleiva no respondió directamente. En cambio, se remontó a un cruel episodio de la historia. Su voz era monótona mientras explicaba que esos comedores de corazones habían sido nada más que humildes esclavos. En esta tierra sin ley, las aldeas habían guerreado sin fin y la gente había sufrido sin cesar. Para aligerar la carga, prisioneros y huérfanos fueron vendidos al imperio. Luego, un día, algunos de esos esclavos regresaron, llevando consigo un poder oscuro y antinatural. Intentaron usar ese poder para tomar el control del bosque, pero finalmente fueron consumidos por él. La fuente de ese poder era el canibalismo, devorar carne humana a cambio del don de un demonio. Selena pensó que esa era la razón completa detrás de su ayuda, pero Helleiva dijo que había otra razón, pagar una deuda a Shahata. Selena estaba desconcertada. ¿No era Shahata solo otro nombre para los comecorazones? Helleiva sonrió y comenzó a contarle una historia de hace 6 años. Un hombre había entrado solo en el bosque. Los comecorazones se volvieron contra él e incluso incitaron a los aldeanos a expulsarlo, pero ese hombre los hizo correr en círculos hasta que se rindieron al final. Desde entonces aquellos que le temían lo llamaban Shahata. El significado, un demonio que, incluso acorralado, siempre regresa para vengarse. Helleiva admitió que muchas de las habilidades que tenía eran cosas que había aprendido de ese hombre. Selena todavía no podía ver la conexión de por qué él había ayudado. Helleiva preguntó, ¿esa espada suya no pertenecía a Shahata? Las palabras golpearon a Selena como un trueno. Helleiva agregó que la colega femenina de Shahata se había referido a él como el quinto instructor. Todo encajó de repente y Selena supo con absoluta certeza. Recordó la primera vez que se enfrentó al quinto instructor. Pensó en lo que él le había dicho cuando se despidieron y solo ahora entendía. Él también había caminado por este bosque lejano. Entonces Helleiva mencionó que el maestro del bosque había estado obsesionado con ella, todavía alimentando la humillación de perder ante Shahata hace tantos años. Si no fuera por la historia detrás de esa espada, él nunca habría arriesgado a ayudarla en absoluto. Una oleada de temor tardío atravesó a Selena, seguida de una oleada de gratitud abrumadora. Por un extraño giro del destino, el quinto instructor había vuelto a ayudarla una vez más. Helleiva le agradeció por eliminar a los devoradores de corazones. Debido a lo que había hecho, esta tierra finalmente tenía una oportunidad de encontrar la paz. Él preguntó qué planeaba hacer ella a continuación. Selena dijo que tenía la intención de seguir viajando y entrenando, y de hacerse más fuerte. Helleiva parecía genuinamente sorprendido. Ya era suficientemente fuerte, pensó él, pero Selena sacudió la cabeza en silencio, sabiendo mejor que nadie cuánto le faltaba todavía. Fue gracias al quinto instructor que ella pudo ver sus propias deficiencias
experiencias tan claramente. Había decidido seguir las huellas que él había dejado en el mundo. Una forma de mantener cerca la memoria de alguien a quien nunca podría volver a ver. 6 años antes, en ese mismo bosque, Caín se había parado frente al primer instructor. El primer instructor reconoció su derrota y lo alabó por su desempeño excepcional. Caín, por otro lado, solo pudo sentir una profunda sensación de impotencia. Apenas se había unido a la organización y ya le estaban asignando misiones como esta. El primer instructor sonrió y le entregó un nuevo conjunto de órdenes. Caín tomó el papel y lo leyó. Su sorpresa dio paso a una completa perplejidad. Nunca había imaginado que la organización le asignara algo así. El primer instructor levantó una ceja, dado lo excepcional que era como maestro de espada. ¿No era lo más natural del mundo pasar el arte a la siguiente generación? Desde este momento, él era el quinto instructor de la organización. Cuando se acercaba el amanecer, el primer instructor se preparó para irse, luego se detuvo y desenfundó su espada. Un corte limpio derribó un gran árbol que crecía cerca. Haleiva, que se había estado escondiendo detrás y escuchando, fue atravesado en el pecho y colapsó en un charco de sangre. El primer instructor se dirigió hacia él con ojos fríos, listo para terminar el trabajo. Caín intervino y la detuvo, exponiendo la lógica con calma. Su relación con el maestro del bosque podía romperse en cualquier momento. Necesitaban a alguien por dentro, y este hombre era exactamente el guía adecuado. El primer instructor cedió y se dio la vuelta para irse. Caín inmediatamente se puso a trabajar en detener la hemorragia de Haleiva y tratar su herida. Haleiva, apenas consciente, preguntó por qué lo había salvado. Caín le dijo simplemente que recordara la deuda. En ese momento, Caín creía que esto no era más que una nota al margen rutinaria en una misión. Estaba mucho más agradecido de haber conseguido lo que parecía un puesto relativamente seguro como entrenador. No tenía manera de saber entonces lo que el futuro le estaba preparando en silencio, que en unos pocos años un héroe parecido a un demonio entraría en su vida. Ahora, muy lejos, el reino de Rodeof había sido completamente engullido por hielo y nieve. Esta tierra, que una vez fue el orgulloso corazón de la tribu demonio, ahora no era más que un desierto blanco y penetrante. En las ruinas enterradas bajo ese hielo, una mano yacía inmóvil bajo la nieve. Un encuentro que cambiaría el destino de un villano estaba a punto de ocurrir aquí. El fuego había arrasado una vez esta tierra helada. Los gritos desesperados de una niña no le habían ganado ni un ápice de piedad. La habían dejado sola en el centro de las ruinas. Cuando su conciencia comenzó a desvanecerse, una figura apareció frente a ella. Levantó la cabeza y preguntó con cautela quién estaba allí. El hombre dijo que su nombre era Cord y preguntó por el de ella a cambio. Ella dijo que su nombre era Arles, su corazón lleno de precaución y confusión. ¿Qué razón tendría alguien para venir a un lugar como este? Luego, el hombre se quitó el abrigo de los hombros y lo puso alrededor de ella. Le preguntó si quería irse con él. Arles se quedó inmóvil. Su primer instinto fue pensar que él estaba sintiendo lástima por ella. Lo que más le impactó fue la misma vacuidad que reconoció en sus ojos. Cain dijo claramente que quedarse significaba morir congelado. Ella sabía que tenía razón, pero su orgullo no le permitía admitirlo. Él no tenía idea de lo que se sentía perderlo todo. Entonces, una mano cálida se posó suavemente sobre su cabeza. Él dijo en voz baja que, ya que había sobrevivido, se lo debía a sí misma seguir adelante. Esas palabras atravesaron todos los muros que ella había levantado. Ella le pidió, con la voz entrecortada, que la llevara con él. Cain se quedó en silencio por un momento, luego extendió su mano. No pasó mucho tiempo antes de que llegaran a un pequeño pueblo remoto en la frontera. El posadero Van miró con inquietud la casa deteriorada que acababa de vender. No pudo evitar sentir que era indigno de este caballero y su hija. Cain dijo que estaba bien, mientras que en privado lo encontraba completamente inaceptable. Ella no era su hija, simplemente había recogido a una sirvienta que estaba medio congelada hasta la muerte. Inspeccionó la casa y fácilmente sacó un trozo de madera podrida de la pared. Se volvió hacia Van y pidió herramientas y madera para hacer reparaciones. En poco tiempo los sonidos de sierras y martillos se elevaron frente a la vieja casa. Van observó a Cain trabajar con facilidad practicada y no pudo evitar maravillarse de lo que él llamaba la devoción de un padre. Incluso Arles, observando desde el lado, estaba silenciosamente impresionada. Él era mejor en esto de lo que ella esperaba. Van le preguntó a Arles si quería regresar a la posada. Ella negó con la cabeza. No tenía una razón particular para quedarse, solo quería estar aquí ahora. Cuando cayó la noche, Cain dejó sus herramientas. Se volvió y encontró a Arles dormido contra un árbol. Lejos de encontrarlo conmovedor, pensó que ella solo estaba holgazaneando. Comenzaba a lamentar haberse involucrado desde el principio. Sus pensamientos volvieron al día en que había tropezado con las ruinas del palacio. Había escuchado que había un tesoro allí, no había encontrado nada. Todavía estaba maldiciendo su suerte cuando una tenue luz llamó su atención. Se apresuró hacia ello con emoción, convencido de que había encontrado algo valioso. Cuando se acercó lo suficiente para ver claramente, la decepción le golpeó como una pared. No era un tesoro, era una niña pequeña, apenas aferrándose a la vida. La niña se removió y lo miró con confusión somnolienta. Él reprimió su irritación y le dio un nombre falso, adivinando que debía ser huérfana. Una vez confirmó que no quedaba nada de valor en el lugar, se quedó pensativo. Se fue sin nada para su fondo de retiro. No podía regresar con las manos vacías, así que decidió llevarla consigo. Pensó que al menos podría ser útil en casa. Le echó su capa encima y se fue a buscar su almuerzo, pero el paquete con sus bocadillos había desaparecido. Un pequeño zorro lo tenía apretado en su boca y ya se estaba alejando rápidamente. Se enfureció y lo persiguió de inmediato. Atravesó un arroyo helado en una persecución poco digna y finalmente atrapó al pequeño ladrón. Mientras el zorro luchaba, el paquete cayó. Una sombra más grande pasó por encima. Un enorme lobo gris lo atrapó y le mostró los dientes. El pelo en la nuca de Caín se erizó. En un momento de pura desesperación, lanzó el zorro al lobo y mientras reinaba el caos, regresó corriendo sin mirar atrás. Ahora, Arles se despertó de su sueño sintiendo una rara y tranquila paz. Encontró su capa sobre ella, el frío firmemente bloqueado afuera. Cain regresó y le dijo con rigidez que era hora de irse. El viento frío había secado su sudor y endurecido cada músculo. Claramente estaba congelándose, y aún así le había dado la capa. Arles se levantó silenciosamente y lo siguió. La mente de Cain estaba dando vueltas, todavía obsesionado con ese lobo. Mientras ese animal estuviera allí, su sueño de un retiro pacífico estaba en ruinas. Apretó los dientes y se prometió que se vengaría de esa criatura. Arles observó su tensa y malhumorada espalda, con un sentimiento complicado surgiendo dentro de ella. Ella debería haber encontrado a este hombre insoportable, y sin embargo, al día siguiente, Arles estaba de pie frente a una olla de sopa. Van se acercó con cautela, mirando el contenido con visible inquietud, y preguntó si lo que había en la olla era comida. Arles cerró la tapa de golpe y dijo
dijo que era para Cord. Una premonición profundamente inquietante se posó sobre Van. Luego, Arles preguntó dónde podría lavar ropa. Van se sorprendió de que ella pretendiera hacerlo sola. Incapaz de dejarla simplemente, él la siguió, nervioso por el desastre que podría seguir. Mientras ella lavaba, Van mencionó algo sobre la casa que Kane había elegido. Había sido construida hace 30 años por un hombre llamado Señor Grey, que había venido de otro lugar, y ahora aquí había otro forastero mudándose. Van pensó que había una especie de destino maravilloso en eso. Arles no estaba escuchando. Ella retorció la ropa enjabonada, con giros enfocados y contundentes. Van continuó recordando cómo de niño había cambiado bebidas robadas por historias. Dijo el señor. Grey había sido un cazador que había viajado por todo el mundo, un aventurero legendario. Arles simplemente lo encontraba ruidoso. Su mente estaba en otro lugar por completo. La mirada de Van se desvió hacia la ropa que ella estaba lavando y se detuvo de repente. Dijo con simpatía que iría a buscar ropa de repuesto para que Cord se la ponga. Arles no tenía idea de lo que estaba insinuando y pensó que estaba siendo raro. En ese momento, en una pequeña cabaña en el bosque, Caín se encontró cara a cara con el señor Grey. El robusto anciano se presentó como el guardabosques y preguntó alegremente qué lo traía por allí. Caín explicó que estaba buscando comprar algunas herramientas viejas, pero no podía dejar de sentir que esa cara le era familiar. El señor Grey fue generoso y dijo que podía llevárselas. Abrió la puerta del almacén. Dentro, las telarañas colgaban gruesas y todo olía a polvo y tiempo. Caín buscó con cuidado y encontró un arco viejo y unos guantes de escalada que aún eran utilizables. Luego, un frasco de veneno mortal llamó su atención y lo puso nervioso. ¿Qué estaba haciendo algo así aquí? Luego, un arma en particular le hizo aguantar la respiración, el tipo de arma que típicamente pertenecía a una organización muy grande y muy secreta. Una teoría sorprendente surgió en su mente. ¿Podría este anciano ser uno de los cazadores de dragones? El señor Grey entró en ese momento, sosteniendo una caja y ofreciéndose a ayudarlo a empacar todo. Caín mantuvo la compostura y le agradeció. Empacó rápidamente, deseando nada más que irse, pero el señor Grey dudó. Observó el rostro de Caín con ojos cuidadosos y escrutadores. Caín se quedó allí rígido, sintiéndose cada vez más incómodo. Después de una larga pausa, el señor Grey negó con la cabeza con una sonrisa y dijo que debía haber estado equivocado. Caín se sintió como un hombre condenado recibiendo un perdón. Tomó la caja y se fue rápidamente. En el momento en que regresó, Van se apresuró a mostrarle algo. Caín lo siguió, desconcertado. Lo que vio a continuación lo dejó helado. Su ropa, hecha de materiales raros y caros, se había reducido a harapos. Su corazón se rompió. Cada uno había sido insustituible, y ahora cada uno estaba más allá de ser salvado. Luego Van le informó que la cocina tampoco se había salvado. Caín sintió que la mitad de su vida abandonaba su cuerpo. Van lo arrastró hacia la cocina para ver por sí mismo. La puerta se abrió de golpe y una espuma blanca se derramaba por el borde de la olla, mientras humo negro llenaba el aire. Van sonrió disculpándose y dijo que había dejado ir los ingredientes, pero que los costos de reparación tendrían que ser cubiertos. Caín pagó con una expresión de dolor, luego se fue conteniendo las lágrimas. En el momento en que vio a Arles, cada gota de ira que había estado conteniendo amenazó con estallar. Debido a ella, no tenía idea de cuánto dinero se había evaporado. Lo reprimió y preguntó fríamente si la comida estaba lista. Arles levantó la barbilla con orgullo y declaró que cocinar era fácil. Ella sirvió un tazón de sopa espesa y extrañamente púrpura y se lo ofreció. Caín miró el tazón y pasó un largo rato preparándose mentalmente. Al instante que tocó su lengua, fue como recibir un golpe en el interior de su boca. El sabor era indescriptible. Era como si alguien hubiera diseñado cuidadosamente un veneno. Arles, desafiante, se tomó una gran cucharada. La sopa bajó por su garganta y fue seguida por un largo silencio. Arles no se desanimó. Al día siguiente, estaba de vuelta en la olla, lanzándose a por ella otra vez. Van miraba el extraño líquido espeso y verde que se movía ahí dentro. Él preguntó con cuidado si se suponía que esto debía ser una sopa de crema. Arles dijo que sí. De alguna manera, eso solo hizo que Van se pusiera más nervioso. Miró por la ventana hacia la posada, que los transeúntes ya confundían con un incendio debido al humo. Señaló suavemente que esto estaba comenzando a afectar el negocio de la posada. Sugirió dejarlo de lado por hoy y darle otro intento al plato hecho con cariño mañana. Arles inmediatamente inclinó la cabeza y dijo con disgusto que nunca volvería a cocinar. Van rápidamente intervino para calmar las cosas. Dijo que era perfectamente normal fallar al intentar algo nuevo. Pero cuando sus ojos se posaron en el algo irreconocible que burbujeaba y hervía en la olla, las palabras se le acabaron. Su conciencia estaba gritando. Lo que había en esa olla no podía, en un sentido honesto, llamarse comida. Pero al ver la expresión esperanzada en el rostro de Arles, Van se obligó a seguir con el ánimo. Justo entonces, un grupo de mercenarios cansados del camino entró en la pequeña posada. Gritaron pidiendo bebidas y comida, acomodándose como si fueran los dueños del lugar. Van se apresuró a atenderlos mientras advertía discretamente a Arles que tuviera cuidado con estos hombres. Arles miró las armas que llevaban y hizo evaluaciones silenciosas. Van se abrió paso entre los mercenarios y Arles volvió a su olla. El ruido y la risa a su espalda la hicieron fruncir el ceño, pero luego, un fragmento de su conversación la hizo quedarse completamente rígida. Hablaban sobre una familia caída, con desprecio y burla en cada palabra. Alguien mencionó que una persona se había beneficiado de la caída, solo para ser expulsada. Luego, alguien más se rió y dijo que había oído que toda la familia estaba muerta. Bromeaban sobre ello como un remate, advirtiéndose entre sí que no atraparan la maldición. Arles se quedó quieta y escuchó, apretando el cucharón con cada palabra, hasta que uno de ellos lo resumió todo. Las personas con sangre sucia en sus venas nacieron para no llegar a nada. Esa frase fue la chispa que encendió el barril de pólvora. Arles había escuchado suficiente. Se dio la vuelta y lanzó el cucharón directamente hacia él. El hombre ni siquiera emitió un sonido. Él simplemente se desplomó de cara sobre la mesa. El estallido repentino sobresaltó a todos los mercenarios en la habitación. Arles les gritó furiosa. Les ordenó que lo retiraran. No permitiría que esas palabras sucias siguieran envenenando sus oídos. En ese mismo momento arriba, Cain se despertó bruscamente de un sueño profundo. Una sensación informe de temor descendió sobre él y su corazón comenzó a latir con fuerza. Últimamente había estado en mal estado y era totalmente culpa de Arles. No hace mucho, para no desperdiciar comida, había comido hasta el último bocado de lo que ella llamaba su cocina extraordinaria. El resultado fue un grave episodio de enfermedad que lo dejó demasiado débil para apenas levantarse de la cama. Luego Arles había destruido la mayoría de su ropa en el lavado y además se resfrió. Cain sentía que estaba siendo acosado. Ella iba a ser su muerte. Si fuera un villano menos competente, ya habría terminado. Entre quejas, notó que Arles había estado inusualmente callado hoy. El silencio, en lugar de tranquilizarlo, activó todas las alarmas que tenía.
Finalmente decidió dejar de preocuparse y darse la vuelta para descansar un poco más. Entonces su estómago emitió un largo y poco digno gruñido. El hambre ganó sobre cualquier objeción a dejar la habitación. Se levantó con esfuerzo y se dirigió abajo para encontrar algo de comer. Pensó miserablemente en cuánto dinero ya había gastado Arles. Lamentó haber traído a la chica. Su plan de jubilación, pensó, estaba prácticamente terminado. El ruido de abajo lo empeoraba. Se inclinó sobre la barandilla y les gritó. Les dijo que bajaran el volumen. Entonces sus ojos encontraron a Arles entre la multitud. Caín observó el caos que se extendía ante él y el sentimiento dentro de él era imposible de nombrar. La mirada de Caín se cruzó con la del capitán mercenario pelirrojo y el aire entre ellos se volvió tenso. El capitán sintió un escalofrío de inquietud. No tenía idea de cuándo había aparecido este hombre. Se comportaba como un depredador, al acecho, proyectando una presión que no tenía una fuente visible. Cada instinto que tenía el capitán le decía que un movimiento en falso sería el último que haría. Cain solo lo miró. Esa mirada por sí sola hizo que toda la posada se sintiera más pesada, pero Arles dio un paso adelante. Dijo que este era su problema y le dijo que no se metiera. El mercenario pelirrojo esbozó una sonrisa. Supuso que el hombre era el padre de la chica. Se burló y le dijo a Cain que bajara aquí, antes de que lo mataran donde estaba. Cain se quedó callado. Su mente estaba dando vueltas al absurdo de la situación con una especie de incredulidad agotada. Todo lo que había querido era algo de comer. ¿Cómo había llegado a esto? Peor aún, no tenía ni un arma usable con él. En su desesperación, realmente consideró si caer de rodillas y suplicar aún era una opción. Viendo a los mercenarios acercarse, estaba genuinamente convencido de que no saldría de esta. Solo podía captar la mirada de Arles e intentar señalarle que llamara su atención de cualquier manera que pudiera. Arles lo entendió completamente mal y pensó que significaba que debía quedarse quieta y no hacer nada. El capitán pelirrojo anunció su compañía, nombre de la empresa con arrogancia desmedida, y preguntó a Caín quién era. Caín respondió con fría indiferencia que no tenía razón para compartir eso con ellos. Los otros mercenarios se enfurecieron por su actitud, amenazaron con hacerlo picadillo, pero el capitán los detuvo con una sonrisa, diciendo que tenía algo mejor en mente para esto. Caín no tenía idea de qué estaban hablando y encontró todo el asunto exasperante. El capitán hizo un espectáculo de quejas sobre lo difícil que era manejar a subordinados tan rudos y mantener las apariencias. Él levantó su mano y el anillo en su dedo comenzó a reunir un poder profundamente inquietante. Arles sintió el peligro antes de verlo y exclamó: «¡Eso fue magia!». El capitán cantó a pleno pulmón, invocando al demonio más cruel y su envergadura. La energía oscura y violenta, de color púrpura, descendió hacia Cain como una hoja afilada. Caín se quedó completamente quieto. Arles se lanzó detrás de él, aterrorizada. La magia los envolvió por completo. La planta baja de la posada quedó sepultada en humo y escombros en un instante. Barriles se abren, alcohol inundando el suelo. Cada persona en la habitación contuvo la respiración y esperó. El humo comenzó a disiparse. El capitán miró con incredulidad y exigió saber qué era él. Arles miró la espalda del hombre frente a ella. Algo se sacudió dentro de su pecho, enfrentado a un golpe mortal de un mago, y ni siquiera se inmutó. Esa absoluta e inquebrantable quietud era, en su propia manera, más antinatural que la magia misma. Por dentro, Caín apenas se mantenía en pie. Sinceramente, casi había muerto hace un momento. Solo sintió que algo venía en el último segundo e instintivamente se agachó. Eso fue lo único que lo salvó, y de alguna manera, Arles detrás de él estaba completamente ileso. Eso fue una suerte increíble. Contuvo su latido frenético y lanzó un frío desprecio por las habilidades del capitán. El capitán se lo tomó a risa, enfurecido, decidiendo que solo fue un golpe de suerte y que Caín estaba fanfarroneando. Caín reconoció completamente para sí mismo que estaba engañando, pero mantuvo su rostro como una piedra. Luego hizo un movimiento brusco y decisivo como si estuviera sacando un arma. El capitán se estremeció, convencido de que había un golpe mortal escondido esperando, pero Caín no sacó nada, solo dijo que tenía un orgullo inquebrantable. Los mercenarios lo miraron como si hubiera perdido la cabeza. Luego el capitán sonrió de repente. Sus ojos se fijaron en la marca del guante de Caín. Dijo que no esperaba encontrar a alguien de los caballeros libres en un lugar tan remoto como este. La sala quedó en completo silencio mientras cada mercenario se miraba entre sí con incredulidad asombrada. Esa antigua organización sin líderes, envuelta completamente en secreto, nadie conocía el panorama completo. Solo había una cosa universalmente reconocida sobre ellos: cada miembro de esa organización poseía la fuerza de combate de todo un escuadrón por sí solo. El capitán lo miró con ojos cautelosos. Cain mantuvo la misma fachada fría y desinteresada. El capitán esbozó una amplia sonrisa y dijo que podían olvidar que esto había sucedido. Les dijo a sus hombres con un encogimiento de hombros que los Free Knights simplemente no eran personas con las que pudieran permitirse cruzarse. Arles quería seguir adelante y exigir una disculpa. No la había recibido aún. Cain se dio la vuelta y le ordenó que lo siguiera con un tono que no dejaba lugar a discusión. Arles reprimió su frustración y caminó tras él, furiosa y sin resolver. El capitán le gritó una fría advertencia: debería cuidarse de ahora en adelante. Esta vez ella tenía un caballero libre para sacarla de apuros. Esa suerte no se repitió. El paso de Arles vaciló. Al final no tenía nada que decir. Subió las escaleras en silencio. En el momento en que Cain entró en la habitación, su furia finalmente se desató. Quería que todos y cada uno de esos malditos mercenarios y ese mago cayeran muertos. Todo lo que había querido era una comida y casi le había costado la vida. Lo que más lo sacudió fue el hecho de que había bajado las escaleras sin un solo arma encima. Por pura suerte se había puesto esos guantes viejos antes de salir. Resultó que la vida que solía llevar acababa de salvar la que estaba viviendo ahora. Se dejó caer en el sofá y se obligó a pensar en las cosas con calma. Se había salido con la suya mencionando a los caballeros libres. Ese nombre tenía suficiente peso para comprarle algo de seguridad por ahora, pero dejar escapar esa identidad traía consigo sus propios riesgos serios. Si alguien que realmente conocía toda la situación estaba escuchando, podría no salir con vida, y una vez que tuviera que huir, la jubilación pacífica con la que había estado soñando se habría acabado. El solo pensamiento casi lo hizo llorar. ¿Qué había hecho para merecer todo esto? Si había un error al que podía señalar, era este. Nunca debió haber recogido esa maldición ambulante.
Arles entró en ese preciso momento, con algo complicado reflejándose en su rostro. Se quedó allí murmurando con las mejillas rojas y finalmente logró decir una sola frase. Le dijo que había estado metiendo las narices donde no debía, lo que hizo que el calor subiera directamente al rostro de Cain. Él respiró lentamente y se esforzó mucho por mantener la calma. Le preguntó si todavía no podía dejar ese lugar. Arles se quedó paralizada en el lugar. Él había dicho exactamente lo que ella no quería escuchar. Cain suspiró y le dijo que más le valía olvidarlo, y si no podía olvidarlo, entonces enterrarlo en algún lugar tan profundo que no pudiera alcanzarla. Lo que sea que haya pasado en el pasado, por doloroso que fuera, no se podía cambiar. Ella necesitaba estar aquí en el presente, no atrapada en un lugar al que nunca podría volver. Arles soltó una risa hueca y amarga, como si acabara de escuchar algo absurdo. Él había visto con sus propios ojos lo que le había costado sobrevivir. ¿Cómo podía pararse allí y lanzar la palabra olvidar como si no fuera nada? Él respondió fríamente. ¿Cuánto tiempo iba a seguir cargándolo? Esas palabras atravesaron a Arles como una espiga de hielo. Sintió la interminable sangre y cuerpos presionándola de nuevo por detrás. Buscó desesperadamente algún indicio de comprensión en los ojos de este villano y solo encontró una vacuidad que le devolvía la mirada. Una horrible realización la golpeó, un frío se extendió por cada centímetro de ella. Este hombre nunca entendería su dolor, la verdad era que nadie podría. Esta era una lucha que siempre había sido solo suya. Lo que se siente al perder todo y aún tener que seguir respirando, solo ella lo sabía. Ella se dio la vuelta con desesperación y se dispuso a salir de la habitación. Su mano encontró el picaporte. Ella hizo una pausa y habló en voz baja. Cord, ¿por qué me trajiste aquí en primer lugar? Cain la miró. Pasó un largo silencio antes de que respondiera. Al final, no dijo más que no había una razón particular. Lo último que mantenía a Arles unida cedió por completo. Abrió la puerta de golpe y se fue, el portazo resonando por la habitación. Cain también estaba furioso. Cada palabra que había dicho era sabiduría duramente ganada, ofrecida libremente. Ella no había aceptado nada de eso. Insufrible, chica, irrazonable. Decidió dejar de preocuparse por ella y concentrarse en sus propios asuntos. Durante los siguientes días se dedicó a reparar la vieja casa. Cuando finalmente llegó el anochecer, clavó el último clavo. Se permitió un momento de satisfacción, luego inmediatamente se encontró pensando en Arles. Ella se había ido enfurruñada con la más mínima palabra, dejándolo hacer todo el trabajo solo. Mientras lo pensaba, una pequeña e indeseada preocupación se deslizó en él. Ella no había salido de su habitación en lo que parecían días. Se paró en el techo y vaciló por un momento, luego sacudió la cabeza. Había decidido no invitarla a la nueva casa, que se quede con sus decisiones por un tiempo. Él miró sobre el bosque tranquilo y los brillantes colores ardiendo en el cielo de la tarde. La casa estaba lo suficientemente cerca del pueblo, pero lo suficientemente escondida como para permanecer oculta. Ya podía verlo, un retiro tranquilo y cómodo extendiéndose ante él. En ese momento, Van llegó jadeando por el camino, casi corriendo. Cain levantó una ceja y preguntó qué estaba haciendo por aquí. Van apenas podía recuperar el aliento. Le dijo que fuera a la posada rápidamente. Luego miró hacia la casa y se quedó completamente quieto. Esto había sido una ruina recientemente. ¿Cómo se había convertido en esto? Cain dijo que había hecho algunas reparaciones, manteniendo su voz ligera. De repente, Van recordó lo que realmente había venido a decir. Agarró el brazo de Cain y le urgió que necesitaba ir a ver a Nerles ahora mismo. El sonido de su nombre golpeó a Cain más fuerte de lo que esperaba. Después de su discusión, Arles se había encerrado completamente en su habitación. Finalmente dejó que el dolor que había mantenido a raya la invadiera por completo, ahogándose en él. A partir de entonces, lo único que se permitió fue ver la puesta de sol desde la ventana al llegar cada día. La vista del cielo incendiándose se sentía como un reflejo de lo que su vida se había convertido. Sentía que se consumiría al igual que el reino de Rhodope había ardido. Pero a medida que esas llamas se extinguían, un fuego diferente se reavivaba dentro de su pecho, la obsesión por restaurar su reino. Con la decisión tomada, se movió de inmediato. Sacó algunos elementos de viaje de la mochila de Cain sin decir palabra y se adentró directamente en el bosque donde estaban los mercenarios. Antes de irse, ella iba a hacer que las personas que los habían humillado pagaran. En lo profundo del bosque, los mercenarios habían rodeado al viejo guardabosques, señor. Gris. La cara del capitán mostraba la emoción satisfecha de un hombre que acababa de acorralar a su presa. Se regodeó. Él no había esperado descubrir aquí, en medio de la nada, que este tranquilo viejo guardabosques era el cazador de dragones, Cain o Rambo, desaparecido durante 30 años. El señor Grey estaba conmocionado por haber sido descubierto. El capitán reveló con arrogancia que un desliz en estado de ebriedad lo había delatado. El capitán insistió, exigiendo saber dónde estaba escondido el tesoro de la antigua bóveda del dragón. El señor Grey sostuvo que había encontrado la bóveda, pero nunca pudo entrar en ella. El guardián del que se hablaba en las leyendas era real y nadie había regresado con vida. Al capitán no le interesaban las leyendas. Él quería el mapa del tesoro. Ante el enfrentamiento, el señor Grey finalmente cedió. Dijo que cuando llegó aquí por primera vez, había construido una casa en el bosque. Había escondido el mapa de Dragonia dentro de ella. La casa se había vendido hace mucho, pero el mapa debería estar exactamente donde lo dejó. Antes de que terminara de hablar, una ramita seca se rompió en algún lugar de los árboles. Los mercenarios se dieron la vuelta. El bosque estaba completamente vacío. El capitán le indicó a sus hombres que fueran a revisar. Uno de ellos se movió cuidadosamente hacia los árboles. Todavía estaba decidiendo si debía rodear cuando un ruido vino del lado. Un zorro salió corriendo, mordiendo ferozmente una rama, con los ojos llenos de hostilidad. El hombre exhaló y gritó que solo era un zorro. Lo que ninguno de ellos sabía era que Arles estaba pegado a ese mismo árbol, sin respirar. Cada palabra de la conversación le había llegado sin perder una sílaba. Su mente estaba en un tumulto. El viejo guardabosques era un cazador de dragones, y esa cabaña en el bosque guardaba un mapa de una bóveda de leyenda. Un pensamiento cortó todo. Cort estaba en peligro. Tenía que advertirle de inmediato. Al segundo siguiente, una feroz resistencia la detuvo. Ese hombre ya no era de su incumbencia, pero el nombre Dragonia ya resonaba en su mente desde la era del mito. Se decía que la bóveda del clan dragón, su riqueza puesta contra dioses y demonios por igual, los tesoros dentro, eran codiciados incluso por lo divino. Un pensamiento ardiente se apoderó de ella. Si pudiera obtenerlos, podría reconstruirse el reino de Rhodope. Si fuera posible, nunca tendría que estar sola otra vez.
Fragmentos del pasado la atravesaron de repente. En los momentos finales, sus compañeros la apartaron y le gritaron que corriera. Ella les había suplicado que no la dejaran atrás, y entonces apareció el hombre llamado Cord y le extendió la mano. Su rostro surgió en su memoria y algo en su pecho se tensó, cortó el pensamiento y se ordenó a sí misma detenerse. Pero para hacer que los mercenarios paguen y encontrar el mapa, no tenía más remedio que seguir de cerca a estos hombres. En el camino hacia la cabaña del bosque, la escena frente a ella comenzó a volverse extraña. Un mercenario yacía aplastado bajo un árbol que había caído sin previo aviso. Suponía que su suerte simplemente se había agotado, pero a medida que avanzaba, cuerpos similares seguían apareciendo uno tras otro. Sus pasos se volvieron más lentos, una creciente inquietud subía en su pecho. ¿Podría realmente ser todo esto coincidencia? Si hubiera sucedido una vez, podría haberse convencido a sí misma. Pero cuando el tercer y cuarto golpe llegaron sin pausa entre ellos, el corazón de Arles se hundió. Ninguna cantidad de mala suerte explicaba esto. Entonces escuchó una serie de maldiciones furiosas no muy lejos. Ella se acercó rápidamente. Lo que vio la dejó sin aliento. El capitán mercenario tenía al señor. Gris por el cuello, su rostro retorcido de rabia. El anciano trató de explicar, frenético. No había colocado las trampas en el camino. El capitán no estaba escuchando. Ya había decidido que el anciano era responsable de todo. Señor. Gray intentó decir algo más, pero fue empujado bruscamente a un lado. El capitán se burló de que el anciano solo era valioso mientras tuviera el mapa. Él declaró que podían encontrar el tesoro sin él. La espada se levantó en alto, lista para caer sobre el anciano sin piedad. Arles se sintió que su corazón se detenía, se movió para detenerlo. Entonces, justo en ese momento, un fuerte crujido cortó el aire. Una flecha pasó rozando el cuero cabelludo del capitán y se clavó en el tronco detrás de él. Todos se quedaron paralizados. El capitán reaccionó y ordenó a todos dispersarse y ponerse a cubierto. Los mercenarios entrenados se ocultaron por toda el área sin titubear. El capitán barrió con la mirada el silencioso bosque y gritó hacia la oscuridad, con los dientes apretados. Antes de que la última palabra saliera de su boca, uno de sus hombres lanzó un grito agudo detrás de él. El capitán se dio la vuelta con incredulidad, y por primera vez, algo parecido al pánico destelló en sus ojos. Entonces, de todas las direcciones a la vez, llegaron los gruñidos y gritos apagados de hombres bajo ataque. El señor Grey se levantó luchando, sin habla por la imposibilidad de lo que estaba ocurriendo. Arles observaba desde las sombras e intentaba averiguar quién podía estar haciendo esto. El ataque había detenido accidentalmente un asesinato, pero la situación había empeorado mucho. La razón del capitán había sido completamente incinerada por su ira. El anillo en su mano cobró vida, ardiendo con energía oscura e inestable. Llamó el nombre de un demonio y convocó un poder brutal y abrumador. Una oleada de fuerza violenta se extendió hacia afuera. Varios árboles enormes fueron reducidos a astillas en un instante, pero el siguiente ataque desde las sombras vino inmediatamente desde otra dirección. El capitán giró furioso y desató aún más fuerza detrás de él. Arles levantó su propia habilidad para protegerse, rompiendo en un sudor frío. El señor Grey se tiró al suelo y apenas escapó de una explosión fatal. El capitán había cruzado a un frenesí asesino, su magia salvaje destrozando el bosque sin restricciones. Cuando el polvo se asentó, todo a su alcance había sido arrasado. Arles miró desde su escondite y aún no pudo ver al atacante en ninguna parte. La sensación de ser manipulado por algo invisible había llevado al capitán completamente más allá de su límite. Él se enfureció al aire, exigiendo saber quién estaba jugando esos sucios juegos con él. Agarró al señor Grey y usó la vida del anciano como moneda de cambio, ordenando a quienquiera que estuviera allí que se mostrara inmediatamente. Arles estaba seguro de que la única persona capaz de esto era Cord. En ese momento, en lo alto del dosel, Cain se agachó sin hacer ruido. Estaba observando el caos y la absurdidad desarrollándose abajo con atención enfocada y silenciosa. Luego, una punzada aguda de dolor estalló en la parte trasera de su cabeza. Él extendió la mano hacia atrás y cerró su mano alrededor de un zorro que tenía los dientes enterrados en su cuero cabelludo. El zorro estaba ensangrentado, salvaje, todavía forcejeando con absoluta convicción. Cain murmuró una maldición por la emboscada. Luego notó a un lobo trabajando tranquilamente entre los restos de un mercenario en la base del árbol abajo. Cuando llegaron las noticias por primera vez de que Arles se había ido, Cain no sintió nada. Incluso después de encontrar que su habitación había sido completamente saqueada, logró tomárselo con calma, como lo haría cualquier villano capaz. Después de todo, ese tipo de cosas estaba por debajo de su preocupación, pero cuando encontró el fondo de jubilación oculto desaparecido, eso fue un asunto completamente diferente. Él miró el bolsillo vacío, y de repente todas las barreras que tenía se desmoronaron. Consideró las posibilidades, o los mercenarios se habían llevado a Arlis con ellos, o Arlis había ido tras los mercenarios por sí misma. De cualquier manera, estaba seguro de que su fondo de jubilación estaba en sus manos, lo que llevó a una sola conclusión: quien fuera responsable iba a ser partido por la mitad. Entró en el bosque con la plena confianza de que los mercenarios serían fáciles de manejar. El sistema de trampas para dragones que había establecido no era nada sofisticado, pero era preciso, diseñado para acumular daño y desgastar su fuerza de combate con el tiempo, derribando árboles, envenenando la orilla del río, engrasando el camino de piedra. 5 hombres fueron derribados de esa manera. Él había esperado que todo se resolviera fácilmente. No había anticipado que el capitán recurriría a la magia. La dificultad se había multiplicado varias veces y no había tenido oportunidad de adaptarse. El truco con el zorro y el lobo no había sido más que una distracción a corto plazo. Peor aún, el arco estaba al borde de romperse después de tanto uso. Le quedaban quizás 2 disparos y un capitán en máxima alerta no iba a caer en una trampa burda. Necesitaba un enfoque completamente diferente y lo necesitaba de inmediato. Activó el collar y dejó que su voz resonara fuerte en el bosque. Llamó al capitán preguntando si realmente quería que diera un paso al frente. Luego disparó otra flecha fría, obligando al capitán a esquivar frenéticamente. La voz amplificada desde el dosel se burló de él por su nombre, llamándolo Cheluz directamente. El capitán se puso pálido, desconcertado de que alguien aquí pudiera saber quién era. A Cain le pareció risible. Los magos eran lo suficientemente raros como para que la lista no fuera larga. La voz amplificada desorientó al capitán, haciéndolo imposible de localizar con precisión. Cain estudió el punto donde había aterrizado la primera flecha y calculó la desviación.
Volvió a golpear, apuntó exactamente a la posición del capitán, preparándose para terminar esto con el siguiente disparo. Entonces el capitán gritó furioso, exigiendo saber por qué estaba jugando con ellos. La pregunta detuvo a Kane en seco y luego llegó la ira. Habían robado el fondo de jubilación que él cuidaba como si fuera lo más precioso de un niño, y estaban preguntando por qué. Contuvo su furia y preguntó entre dientes dónde estaba Arliss. El capitán parpadeó ante la inesperada pregunta desde abajo. Detrás de su árbol, Arliss se había quedado completamente quieta. Kane continuó, su voz era fría y controlada. Arliss y los mercenarios habían desaparecido al mismo tiempo, pero cualquiera que tomara lo que más importaba para él se había hecho su enemigo. Esas palabras golpearon a Arliss tan fuerte que casi rompió a llorar justo ahí. La flecha de Kane se volvió hacia el capitán y dejó claras sus posiciones. El capitán gritó que esperaran, agachándose frenéticamente hacia un lado. La flecha se clavó en el tronco justo detrás de su cabeza y se quedó temblando por completo. Él estaba seguro de que Kane había fallado a propósito, un disparo de advertencia deliberado. La verdad era que Kane simplemente había fallado. El capitán aprovechó el malentendido. Inmediatamente usó la seguridad de Arliss como palanca. Ordenó a Kane que se mostrara. Arliss entendió que esto era un cebo para atraer a Kane al descubierto. Estaba segura de que él era demasiado frío como para caer en algo tan obvio, pero la figura de Kane salió de las sombras sin dudarlo un momento. El capitán no pudo ocultar del todo el triunfo en su rostro. La mirada de Kane aterrizó sobre él como una cuchilla y preguntó dónde estaba Arliss. El capitán estalló en una risa aguda y burlona. Él dijo algo halagador sobre lo buena que fue la noche, con su voz resumando desprecio. Caín no dijo nada. El capitán siguió adelante, burlándose del colapso de los caballeros libres, aquellos que se habían destruido persiguiendo sus ideales caballerescos y aún llevaban ese credo vacío y risible como si significara algo. Desde detrás de su árbol, Arliss escuchó cada palabra. De repente, se dio cuenta del momento en que Caín le había extendido la mano, cuando le preguntó si quería irse con él. Había una vacuidad en sus ojos en ese momento, como un hombre que lo había perdido todo. El sudor frío corría por la cara de Arliss. Ahora lo entendía, Caín había perdido todo, igual que ella. Por eso había tomado la mano de alguien que no tenía nada en absoluto. La vergüenza le oprimió el corazón, lo había interpretado tan mal. El capitán seguía burlándose, riéndose de ambos como sobrevivientes que habían pasado por suerte. Entonces, Arliss accidentalmente pisó una ramita seca bajo su pie. El chasquido limpio rompió el silencio del enfrentamiento. La frente de Caín se frunció de inmediato mientras se volvía hacia el sonido y decía su nombre. El capitán también se sobresaltó. La farsa del rehén acababa de ser destrozada frente a todos. Su mente se movió rápido. Entendía que sus probabilidades acababan de derrumbarse. Si así era, entonces destruiría lo que más le importaba a su enemigo. Se giró hacia Arliss con una oleada de magia violenta acumulada. Arliss no tuvo tiempo de reaccionar. Las pupilas de Caín se contrajeron rápidamente. La devastadora magia ya se dirigía hacia Arliss, pero aquí vale la pena hacer una pausa por un momento para mirar la imagen real. ¿Por qué un villano que pone su propia supervivencia por encima de todo lo demás se pondría al descubierto? Posibilidad 1, rescatar a Arliss. Posibilidad 2, proteger al guardabosques, pero ambas están equivocadas. Rescatar a las personas es tarea de héroes. El propósito de un villano no era más que su fondo de retiro. Solo un villano realmente capaz sabría la otra pieza crítica de esta situación. Los ojos inyectados en sangre del capitán y los aumentos inestables en su salida mágica eran signos de que estaba justo al borde de una autodestrucción de mago. Un mago detonando a plena potencia fue suficiente para arrasar todo en 1 kilómetro. Si eso sucediera, olvídate del fondo de jubilación, no quedaría nada en absoluto. Con ese resultado catastrófico en mente, el villano eligió seguir el juego por ahora. Su plan perfecto dependía completamente de los límites del poder de un mago. La magia se tomó prestada de la fuerza de un demonio sellado, lo que significaba que cada mago tenía un límite estricto sobre cuánto tiempo podían canalizarla. Ese límite era exactamente 600 segundos, y el enfrentamiento y la conversación antes de esto ya habían consumido más de 500. El tiempo se estaba agotando rápido, el capitán estaba casi sin poder, pero la aparición inesperada de Arliss lo cambió todo. Cuando llegaron los últimos 2 segundos, el capitán estalló. Tuvo que moverse antes de que esa magia aguda destrozara algo precioso. La decisión le tomó 0,2 segundos. Transmitir la decisión a su cuerpo le tomó 0,31 segundos. Su cuerpo reaccionando y lanzándolo hacia arriba tomó 0,97 segundos. En el momento exacto en que la magia del capitán alcanzó su punto máximo en su estallido más devastador, la espada de Kane ya era una racha de luz fría que subía para encontrarla. El impacto devolvió la magia por el camino que había venido, y luego silencio. Arliss se encontró envuelta en un firme abrazo protector. Ella miró hacia arriba y encontró a Caín con su espada aún levantada. Algo se movió en su pecho. Este hombre que había sido traicionado y despojado de todo, esos ojos que siempre estaban fríos, ahora la miraban con algo parecido al alivio. Caín sintió el mismo alivio, aunque por razones completamente diferentes. Su preciado fondo de jubilación estaba justo delante de él nuevamente. Entonces el capitán escuchó a Arliss gritar el nombre Cord y se puso rígido. Repitió el nombre con voz inestable. ¿Cord Ralsbane? ¿El legendario líder de los caballeros libres? Arliss se volvió hacia Cain, atónito. Cain se quedó quieto también, esperando en privado que todo simplemente desapareciera. Arliss le preguntó directamente, ¿era él el líder? Cain permaneció en silencio, su silencio lo dijo todo. La sorpresa del capitán dio paso a un destello repentino de emoción. Continuó con la teoría de que Cain también debía tener en mente el legendario tesoro, que planeaba usarlo como base para resucitar a los caballeros libres rotos. Arliss lo encontró plausible. Bien podría ser un sueño compartido, aunque no pudo evitar preguntarse si un solo tesoro podría albergar las esperanzas de 2 personas. Si realmente fuera posible regresar a lo que ella había amado y perdido, tal vez tanto ella como Cain podrían finalmente dejarlo ir, pero el Cap, y de repente anunció su disposición a ayudar. Dale una 10ª parte del tesoro y pondría todo lo que tenía en el esfuerzo. Cain estaba callado. Lo que pasaba por su mente no era una gran visión, era una jubilación tranquila. Habló por fin, con voz medida y definitiva. No tenía intención de reconstruir los caballeros libres. El capitán parecía desconcertado. El impacto en Arliss fue mucho más fuerte. Cain desenvainó su espada lentamente. Preguntó qué había que reconstruir. ¿Podrían los muertos volver a la vida? ¿Podría el tiempo que ha pasado ser revertido?
Arlie se sintió como las palabras le golpeaban directamente en el pecho, y algo se aclaró para ella. Kurt era diferente de ella. Él había encontrado el valor para enterrar el pasado, mientras que ella nunca había dejado de desenterrar lo que ya estaba enterrado. Ella siempre había sabido que aferrarse al pasado solo estaba desperdiciando la vida que todavía tenía. Incluso si ella encontraba el tesoro, no traería de vuelta a una sola persona que había perdido. No era más que un apego que se negaba a soltar, llevándola más profundo con cada día que pasaba. Entonces, la mano de Caín se posó suavemente en su hombro. Él la miró fijamente y le dio una mirada tranquila y firme. Luego se volvió hacia el capitán y le dijo que no manchara su pasado con avaricia. Arlie se dio cuenta de que esas palabras podrían haber sido para ella también. El capitán todavía se negó a rendirse, tratando de avivar el deseo de Cain. Cain lo interrumpió directamente y dijo que no eran más que los huesos de un dragón muerto hace 1000 años. El capitán se negó a creerlo y decidió que Cain estaba mintiendo para quedarse con el tesoro para él mismo. Arlie le creyó completamente. Un hombre que realmente ha dejado atrás el pasado no tiene razón para mentir. Ella sabía cómo se sentía perder todo lo que había construido en un solo momento. Entonces Cain soltó una pequeña e inesperada risa, diciendo que un fondo de pensión adicional no estaría mal. El capitán se rió a carcajadas, convencido de que la verdadera avaricia de Cain finalmente se había mostrado. El señor Grey, que había estado escondido durante todo esto, intentó aprovechar la oportunidad para escapar. Fue arrastrado de inmediato por la magia del capitán y aplastado bajo su pie. Todavía necesitaba al anciano para encontrar el mapa. Cain dejó su espada. El capitán se burló y preguntó si algún instinto heroico inútil acababa de activarse. Cain desestimó eso sin inmutarse. Era un villano, no un héroe. Le dijo al capitán claramente que la codicia ya había arruinado su juicio. Si seguía así, iba a perder el control de sí mismo por completo, y con eso Cain desapareció de donde había estado parado. Apareció directamente frente al capitán, su voz se volvió baja y definitiva. Dijo que le quitaría toda esa avaricia de sus manos. El nervio del capitán se rompió por completo, soltó un grito. En el caos, lanzó al señor Grey como un saco de piedras. Cain extendió la mano y atrapó al anciano con facilidad. Apenas lo había acomodado en un rincón seguro cuando el capitán ya estaba sobre él, con la intención de matar. El capitán rugió y lanzó un golpe. Cain se hizo a un lado sin esfuerzo. Un destello de luz fría a través del aire, luego el sonido sordo de algo golpeando el suelo. La mano de la espada del capitán había sido cortada limpiamente en la muñeca y yacía en el suelo. Miró fijamente durante un segundo completo, luego miró hacia el espacio vacío donde había estado su mano. El dolor y la incredulidad lo golpearon de inmediato. En ciega rabia, agarró su espada con la mano que le quedaba y la lanzó con todas sus fuerzas. Cain giró ligeramente la cabeza y la espada se enterró en el tronco detrás de él. El capitán se tambaleó hacia adelante y recuperó su mano cortada. Con dedos temblorosos liberó el anillo mágico. Sus labios temblorosos pronunciaron el último encantamiento. Magia púrpura estalló y un par de alas negras se desplegaron desde entre sus omóplatos. No se atrevió a quedarse un segundo más. Él disparó al cielo con poder prestado, huyendo. Cain envainó su espada con tranquila facilidad, como si hubiera solucionado algo rutinario. Arlie observaba desde el costado, sus pensamientos se movían rápido bajo la superficie. Había asumido que esta era la inmutable misericordia del caballero, compasión hacia alguien que había concedido, pero comprendía el peligro de dejar que un enemigo herido se marche. El odio engendró más venganza. No podía dejar este cabo suelto. Levantó la mano y pronunció el verdadero nombre del dios de las tormentas y la desesperación. La magia verde respondió al llamado. Se reunió en un viento furioso y rasgó el cielo en su persecución. Desde arriba vino el grito atónito y aterrorizado del capitán, tragado casi de inmediato por la magia. Cuando el aire se calmó, el señor Grey estaba jadeando de gratitud. Cain esperó pacientemente algo más tangible, manteniendo una expresión neutral. Señor. Grey se ofreció a guiarlo al legendario tesoro del dragón como pago. Cain lo interrumpió, su tono reflejando la indiferencia de alguien que ya había visto más allá de todo eso. Le dijo al señor Grey que era hora de parar, de dejar ir una leyenda que ya le había quitado bastante. El llamado tesoro del dragón, dijo con claridad, no era más que avaricia humana con un nombre. Perseguir algo que no existía solo te dejaría con nada al final. Señor. El rostro de Grey se transformó, con una sonrisa amarga y discretamente burlona. Murmuró, temblando ligeramente, que alguien que ya no estaba le había dicho exactamente lo mismo, y sin embargo esa persona había entrado en la bóveda por su propia voluntad. ¿Por qué? Él se dio la vuelta y se alejó solo, con la carga de la pérdida y una pregunta sin respuesta sobre sus hombros. Cain lo miró alejarse y soltó un suspiro apenas audible. Una mano tiró ligeramente de su manga. Arlie extendió su mochila sin decir una palabra. Dentro, Cain estaba casi aullando. Ella causa todo esto y se supone que eso lo compensa, pero al instante siguiente su mano encontró el fondo de retiro intacto dentro. Cada último vestigio de ira fue silenciosamente derrotado por el alivio. No dijo nada, solo se dio la vuelta y llamó por encima de su hombro para que lo siguieran. Arlie se había preparado para una reprimenda, y la respuesta la dejó perpleja. Ella lo siguió sin decir palabra, y los dos caminaron hacia lo profundo del bosque. El silencio presionaba lentamente sobre Arlie y su corazón se volvía más pesado con cada paso. Debe estar furioso. Debe estar completamente terminado con ella. Entonces, el hombre que caminaba delante de ella se detuvo. Él dijo, con la misma voz sin emoción que usaba para todo, que a partir de ahora, este sería su hogar. Arlie miró hacia donde él señalaba y sus ojos se abrieron de par en par. La cabaña en ruinas había sido transformada en algo completamente nuevo. Las palabras «nuestro hogar» aterrizaron en su pecho como algo que no sabía que estaba esperando. Cain le dijo que se estaba haciendo tarde y que debería entrar y descansar. Arlie se quedó donde estaba, con un torbellino de sentimientos que no podía nombrar. Había pasado tanto tiempo diciéndose a sí misma que nunca podría olvidar el pasado, que hacerlo sería una traición, aferrándose desesperadamente a un tiempo al que nunca podría regresar. Ahora lo entendía, no había sido más que una forma cobarde de negarse a enfrentar la realidad. Ella dijo en voz baja que este era su lugar ahora, incluso si el futuro que construyó junto a este hombre eventualmente sería tragado por la historia y olvidado. Nunca más pensaría en ello como tiempo desperdiciado por nada, como la última gobernante de un reino que ya no existía.
Pensó que podía oír las voces de los viejos tiempos llamando, pero eligió mantener esos recuerdos en un lugar querido y protegido, y caminar hacia algo nuevo. En otro lugar, Sheila se adentró tambaleándose en el bosque, escupiendo sangre en bocanadas oscuras. Él vendó sus propias heridas con manos temblorosas, su mente en un violento caos. Ese repentino vendaval no había sido un viento natural, era una magia poderosa y deliberada. El aura aterradora que estaba entretejida en él se quedaría con él por el resto de su vida. Era el poder de un rey demonio, lo que significaba que la chica llamada Arlis era la heredera de un rey demonio. La codicia aplastó el miedo en un instante. Podía ver prácticamente la riqueza infinita esperándolo. Con un secreto como este en su bolsillo, podría extorsionar una fortuna donde quiera que fuera. Ya estaba saboreando el pensamiento. Entonces, una violenta ola de mareo lo golpeó sin advertencia. Su visión se volvió borrosa. Sus yemas de los dedos comenzaron a tomar un tono azul espeluznante y antinatural. Recordó un veneno aterrador, el juego de los 5 colores del diablo, un compuesto letal que hacía mucho tiempo se creía perdido en el tiempo. Aquellos que eran envenenados manifestaban 5 colores en todo su cuerpo a medida que avanzaba. Recordó el momento en que la hoja de Caín había roto su piel. ¿Había envenenado ese hombre la hoja? El miedo a la muerte lo invadió. Tenía que encontrar un antídoto ahora mismo. Se abrió paso entre la maleza. Su respiración se volvía más entrecortada con cada paso. Entonces, una fría voz de mujer le llegó desde las sombras adelante. Ella dijo que finalmente había encontrado al desgraciado que había cometido esos crímenes y huido. Los ojos de Chela se abrieron de horror al reconocer a Selina. Nunca tuvo la oportunidad de suplicar. Su hoja le cortó la garganta como un destello de luz. Selina envainó la espada, levantó la vista hacia la luna colgando en el borde del cielo. Ella había venido específicamente por el pueblo Senar. 10 años habían pasado desde esa noche. En esos 10 años, ella había vagado por el continente a través de innumerables batallas y pruebas. Los logros que había conseguido fueron reconocidos, y el mundo la había llegado a llamar la Espada Celestial. También había logrado restaurar el legado de su familia, pero ese un día seguía siendo una cadena atada a su alma. La deuda que ella debía y la culpa que llevaba, ni un solo día en 10 años los había pagado. Siguiendo las indicaciones del posadero, encontró la cabaña en lo profundo del bosque. De pie en la puerta, se sorprendió al sentir una nerviosidad que no había conocido en años. ¿Realmente viviría él en un lugar tan remoto? Tomó una respiración lenta, levantó la mano y llamó suavemente a la puerta de madera. Dentro, Caín estaba sentado junto al fuego, calentándose. Había pasado días siendo atormentado por Arles y sus catastróficos intentos de cocinar. Todo su cuerpo se sentía miserable. Al escuchar el golpe en la puerta, asumió que la chica problemática había regresado. Él ya se estaba preparando para darle una buena lección cuando notó que los pasos no eran de ella. Giró su cabeza con desconcierto y vio entrar a una mujer de cabello dorado que no reconocía. Con una sola mirada, cada instinto de villano que tenía le gritó que esta era una verdadera heroína. Su presencia era cortante e inflexible. Él intentaba convencerse de que ella no había venido por venganza cuando habló. Dijo que habían pasado 10 años desde aquel día. Caín gimió por dentro. ¿Qué clase de rencor mantiene a alguien durante 10 años enteros? Espera, ¿10 años? Un recuerdo borroso de repente se aclaró. Se dio cuenta de repente que este era el tercer nombre en su lista personal de personas peligrosas. Ese monstruo. El miedo le recorrió frío por la columna vertebral, pero se obligó a mantenerse compuesto y preguntó por qué había venido. Selina se detuvo por un momento. No podía simplemente decir que había venido a devolver un favor. Al final, ella dijo que había venido a saldar una deuda que tenía desde hacía 10 años. En el momento en que lo dijo, su mano se movió hacia la empuñadura a su lado. El alma de Caín casi abandonó su cuerpo. Iba a matarlo después de todo. Se apresuró a ganar tiempo comentando con rigidez que era una buena espada. Selina respondió que la espada había venido de él hace 10 años. Caín se asustó más. Para haberlo mantenido tan pulido durante 10 años, ¿cuán profundo debía ser su apego? Selina reflexionó que esta espada había unido y cortado el hilo entre ellos. Ahora que todo lo demás había terminado, solo quedaba esta cosa. Ella levantó la espada, decidida a ofrecerle la vida que había sido salvada hace 10 años. En el momento en que la hoja captó la luz, el instinto de supervivencia de Caín estalló, y él gritó. Él dijo que una persona muerta no era de utilidad para nadie, solo los vivos podían buscar el perdón. El movimiento de Selina se detuvo. Ella preguntó cómo se suponía que los vivos debían encontrarlo. Caín respondió casi desesperado, diciéndole que dejara de hacer preguntas como una niña. Esas palabras impactaron a Selina como un trueno. Tenía razón. Ya no era la niña indefensa de hace 10 años. Sabía mejor que nadie lo que necesitaba hacer y lo que quería. Si la muerte no era suficiente para saldar la deuda, entonces la pagaría con el resto de su vida. Tomó una decisión y se arrodilló ante Caín. Juró por su espada y su honor que lo serviría por el resto de sus días. La mente de Caín se quedó completamente en blanco. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿No había venido a matarlo? El villano se encontró en el raro y profundamente desconocido estado de verdadero pánico. Solo podía consolarse pensando que al menos su vida no estaba en peligro inmediato. Solo imaginar lo cerca que había estado lo hacía sentirse débil. No tenía absolutamente ninguna idea de lo que pasaba por su cabeza. Por el momento parecía que ella lo había confundido con algún tipo de salvador, pero ella era una heroína, lo que significaba que podía quitarle la vida en cualquier momento. Con ese pensamiento firmemente en mente, él la señaló hacia la habitación vacía y le dijo que descansara. Selina se levantó obedientemente y se movió para dejar sus cosas. Cain sintió en privado que esto no era suficiente para hacer la situación segura. Él la llamó de repente y dijo que ya había dejado su espada y estaba viviendo en paz. Selina se detuvo y se dio vuelta con una expresión de puro asombro. Cain continuó. Si ella quería quedarse, tendría que dejar la espada también. Tendría que olvidar a su familia en el campo de batalla y dejar el pasado atrás por completo.
Ya no sería la maestra de la pelea, aprendería a vivir como una aldeana común. Selina estaba tan atónita que apenas podía encontrar palabras. Por dentro sentía que era más doloroso que simplemente que le dijeran que muriera. ¿Era ese dolor el orgullo de su espadachina o algo más profundo, la naturaleza que nunca podría dejar atrás? Pero el juramento y el sentimiento que la habían llevado durante 10 años estaban creciendo en su pecho. Al final, ella inclinó la cabeza ante él con dificultad y dijo que entendía. Caín le dijo que fuera a buscar ropa para cambiarse. Cuando Selina se dio la vuelta, Caín se permitió un momento de autocomplacencia silenciosa. Una vez desarmado, incluso la persona más fuerte estaba vulnerable a un golpe bien calculado. Y si este plan no funcionaba, él tenía suficientes trampas esperando para enviarla en su camino permanentemente. Selina colgó su capa en la puerta y tomó su decisión. No más dudas. Ella reconoció que durante 10 años no había sido más que un cuerpo sosteniendo una espada. Entró en la habitación y se cambió la ropa familiar que siempre llevaba. Al mirarse en el espejo con una falda, se sintió como una extraña para sí misma. Ella pensó que quizás este tipo de vida ordinaria era lo que en realidad se sentía normal. Al encontrarse con él de nuevo, le iba a enseñar algo nuevo. ¿Realmente sabía cómo hacerla reír? ¿Cómo simplemente vivir? Si él había sido capaz de dejar su espada y construir una vida real, entonces ella también podía. En el momento en que cerró la tapa de su maleta, sintió como si un peso se hubiera levantado. La culpa, el sentido del deber, el arrepentimiento, todo parecía haber sido limpiado. Él debió haber visto el verdadero anhelo enterrado más profundamente dentro de ella con una sola mirada. Ella se giró hacia el espejo y le dio a su reflejo una sonrisa genuina y brillante. Luego se recordó a sí misma que nunca podría permitirse bajar la guardia con este hombre. A última hora de la tarde, Arles llegó a casa con las compras que ella había hecho. Ella se había quedado dormida en la colina al mediodía y se estaba preparando para una reprimenda. Van llamó a ella y preguntó si había tenido un visitante en casa. Arles se puso rígida y preguntó urgentemente qué había pasado. Van explicó que no hace mucho, un extraño había venido preguntando por la dirección de Cord. Una vez que tuvieron las indicaciones, se marcharon rápidamente, aparecían como si acabaran de llegar al pueblo. El corazón de Arles se hundió, el temor la invadía. Un extraño inesperado aparecía. ¿Podrían ser alguien que venía tras él? Su corazón latía con fuerza. Ella podía sentir su magia agitarse incontrolablemente en sus venas. Aterrada de que algo ya le hubiera pasado a Cord, corrió hacia la cabaña del bosque tan rápido como pudo. Sus manos temblaban mientras intentaba abrir la puerta, temiendo lo que pudiera encontrar. Entonces la voz calmada de Caín vino desde adentro, diciéndole que entrara. Sintió un alivio inmenso cuando empujó la puerta y lo encontró completamente ileso. Caín se levantó, levemente reprochador, señalando que había regresado muy tarde. Arles estaba a punto de explicar cuando su mirada se posó en la capa desconocida colgando junto a la puerta. Caín mencionó de pasada que tenían un invitado. Las manos de Arles empezaron a temblar de nuevo mientras preguntaba ¿qué tipo de invitado? Caín dijo que era alguien que solía conocer y que vivirían aquí juntos de ahora en adelante. En ese momento Selina salió de la habitación con una sonrisa cálida y abierta en su rostro. Extendió su mano y se presentó como Selina. Caín fue sorprendido por la sonrisa. No esperaba que un cambio de ropa hiciera tanta diferencia. Silenciosamente renovó su compromiso. Por el bien de una jubilación tranquila, ella tuvo que irse. Selina notó en ese momento que la atmósfera se había vuelto un poco extraña, porque la expresión en el rostro de Arles era de abierta y manifiesta hostilidad. La luz de la mañana no hizo nada para calmar la irritación que sentía Arles en el pecho. Apenas había dormido por la presencia de la mujer desconocida en la casa. Realmente no podía entender por qué Cord acogería a alguien así. Un pensamiento surgió. No habrían sido amantes en algún momento, ¿verdad? Entonces un olor salió de la cocina e interrumpió todo. Ella empujó la puerta y efectivamente Selina ya estaba ocupada adentro. Arles se sintió el calor inmediatamente y exigió con brusquedad saber qué estaba haciendo. Selina se dio la vuelta y respondió con tranquilidad que el desayuno todavía se estaba preparando. Esa forma completamente natural empeoró la sensación, no la mejoró. Arles le quitó la cuchara de la mano, le dijo fríamente que se hiciera a un lado, que esta era su responsabilidad. Selina salió de la cocina sin decir una palabra. Arles se quedó allí con la cocina firmemente reclamada como su territorio, pero de alguna manera todavía insatisfecha. Llevó 3 platos al comedor con la intención de afirmar su lugar adecuadamente. Lo que encontró la detuvo en seco nuevamente. La mesa ya estaba puesta con porciones ordenadas de pan y ensalada. Arles tembló de indignación. ¿Cuándo había hecho esto? Entrar y salir de su cocina con tanta desfachatez era completamente exasperante. Esta mujer de pies a cabeza era alguien a quien simplemente no podía soportar. Selina, por su parte, estaba ligeramente desconcertada por la intensidad de la reacción. Entonces Cain entró con una botella de vino en la mano, nada menos. Los 3 se sentaron a la mesa juntos y el ambiente se volvió tenso y discretamente cargado. Selina reconoció la botella de inmediato, a Demon Rain Wine, un vino de baja calidad elaborado usando prisioneros y conocido por tener una toxicidad particular. En pequeñas cantidades podía quemar impurezas en el cuerpo y construir resistencia al veneno. Solía beberlo solo sin compañía. Durante las veces que estaba lejos, ella había probado un poco de él. Cain la llamó por su nombre, luego sacó 2 copas. Le deslizó uno a través de la mesa hacia ella en una oferta silenciosa. Selina lo aceptó con una sonrisa. Han pasado 10 años desde que se vieron por última vez. Esto merecía un brindis. Cain levantó su copa y dijo en voz baja que era por la espada que se había quedado atrás. Los 2 vasos se encontraron con un sonido limpio y claro. Arles se sentó a un lado observando todo y sintió algo apretarse en su pecho. El intercambio entre ellos era un idioma al que no tenía forma de entrar. Nunca había visto a Cord tan completamente a gusto. Se sentía como una intrusa que había entrado en algo precioso y lo había roto simplemente por estar allí. Una abrumadora inquietud y una sensación de estar fuera de algo real la envolvieron. Ella observó a los 2 a punto de llevarse los vasos a los labios y no pudo soportarlo más. Arles golpeó la mesa con la mano mientras se ponía de pie. Estiró la mano y golpeó el vaso. Salió volando y golpeó la botella y ambos se rompieron en el suelo. Vino tinto salpicó la cara de Selina. Arles se quedó allí temblando, llena de un dolor para el cual no tenía palabras. Y Cain estaba temblando de una furia que apenas podía contener, gritando por dentro.
Su plan limpio y eficiente de envenenamiento acababa de desmoronarse por completo. Para un villano experimentado de tercera categoría, el fracaso no era nada nuevo, pero su verdadero dolor tenía una fuente diferente. El veneno que había usado eran las preciosas lágrimas del dragón de Madden, un compuesto letal de grado supremo capaz de matar a un dragón, y le había costado todo su fondo de jubilación. Había gastado algo tan valioso y esta chica simplemente lo había arruinado. Incluso había bebido una pequeña cantidad del mismo para que pareciera natural, y a pesar de haber tomado el antídoto primero, su interior todavía sentía como si estuviera en llamas. En este momento tenía que mantener la compostura y no mostrar nada. Mantuvo la compostura y sugirió a Selina que se lavara la cara. Arles ya estaba miserable por lo que había hecho. No había querido ser tan destructiva. Había una montaña de cosas que necesitaba decir y ni una palabra salía. Ese vino debía tener un significado importante que no podía entender, porque la mirada en los ojos de Cord era completamente vacía. Caín se levantó de repente y caminó hacia ella. Arles dio un paso atrás sin saber lo que estaba a punto de hacer. Ella vio su mano levantarse, esperando que cayera fuerte sobre su cabeza. En cambio, él solo la apoyó allí suavemente. El suave contacto envió un calor a través de Arles que no esperaba, pero la expresión en el rostro de Caín en ese momento no era nada cálida. Él estaba mordiéndose los labios con fuerza, una furia revolviéndose bajo la superficie sin tener a dónde ir. Esa botella preciosa de vino envenenado había sido una pieza central del plan. Había pensado venderla en el mercado negro después para recuperar algo del dinero. Ahora, el plan estaba en ruinas, y el sueño de jubilación se había desvanecido con él. Al final, simplemente retiró la mano, demasiado cansado para estar verdaderamente enojado. Regresó a la mesa y miró con tristeza la sopa, ahora contaminada con vino derramado. Arles notó esa pequeña y fugaz expresión y la interpretó completamente mal. Ella asumió que él estaba molesto solo por la sopa cuidadosamente preparada, así que su ánimo mejoró y regresó alegremente a la cocina a buscar un tazón fresco. Cain la vio irse, sus dedos temblando por el esfuerzo de no decir nada. Había planeado hacerla limpiar el desastre primero. En el baño, Selina se sumergió en el agua. Había decidido absorber la ira de Arles en lugar de evitarla, tal vez porque ese niño era de su familia, y por eso sentía que no tenía derecho a ser perdonada. Le debía la vida, y ella seguía respirando gracias a él. El perdón no era algo que mereciera. Se secó las lágrimas que no había notado caer y sintió algo hueco abrirse en su pecho. Se había dejado llevar por las expectativas simplemente porque él la había acogido. No debería haberlo hecho. Habiéndose convertido en algo así como un monstruo, lo único que podía hacer era actuar como una persona normal. Regresó para encontrar que Cain ya había limpiado todo. Se inclinó y se disculpó por arruinar el desayuno, genuinamente avergonzada. Cain mantuvo su expresión neutral, mientras que por dentro estaba lleno de quejas, pero estaba desconcertado. Ella había sido salpicada con ese veneno letal y estaba completamente bien. No pudo evitar preguntarse si ella se sentía bien. La pregunta calentó algo en Selina y dijo felizmente que estaba perfectamente bien. Por dentro, Cain encontró eso aún más lamentable. Si ella no estaba muerta, al menos podría haber estado sufriendo un poco. Luego Selina dijo suavemente que Arles parecía no gustarle. Las cejas de Cain se levantaron ligeramente. ¿No era eso bastante obvio? Pero fue realmente un problema en el que necesitaba pensar. Si los dos seguían chocando, los ahorros privados del próximo mes iban a sufrir. Cambió a un tono más suave y dijo que Arles era un huérfano que había acogido. Las palabras aterrizaron extrañamente en Selina, provocándole un dolor complicado. Le había dado a ese niño el mismo tipo de calidez que una vez le había mostrado a ella. Cain observó su reacción en silencio, satisfecho. Ella estaba suavizando, como él había esperado. Una heroína en su esencia nunca iba a levantar su espada contra un huérfano indefenso. Justo en ese momento, Arles reapareció con un tazón de sopa recién hecho. Cain decidió que el momento era el adecuado. Necesitaba darle otro empujón silencioso al plan. Llamó a Arles y le dijo que lo que había hecho a un miembro de la familia era inaceptable. Le debía una disculpa a Selina. La palabra familia cayó en la habitación como una piedra en agua tranquila. Arles se quedó completamente quieta, sintiendo un escozor detrás de los ojos. Selina también se detuvo y el calor que esa palabra le provocó la envolvió mucho más de lo que esperaba. Arles finalmente bajó la cabeza y dijo perdón en un susurro. Selina sonrió y dijo que estaba bien. Había pasado toda su vida sin un verdadero sentido de pertenencia. Nunca fue realmente parte de una familia. Esta pequeña y tranquila casa, esta inesperada sensación de estar en un lugar donde encajaba, era exactamente lo que había estado despertando en la parte más profunda de su corazón, cálido y desconocido. Cain levantó silenciosamente una cucharada de sopa. Sus pensamientos eran un lío. Si un solo desayuno causaba tanto alboroto, el camino por delante iba a ser una pesadilla. Hizo un voto privado y firme. La próxima vez encontraría el momento adecuado para tratar con ella de una vez por todas. En poco tiempo, la nieve se deslizó silenciosamente sobre todo el bosque, pero Arles recibió una decisión de Cain que apenas podía creer. De repente anunció que tenía la intención de salir a caminar en este clima. Arles estaba de pie en la nieve y el hielo, una pared de resistencia creciendo dentro de ella. No podía entender por qué alguien saldría a caminar voluntariamente en condiciones como estas, pero si era idea de Cord, debía haber una razón. Él pidió una manta para sentarse, un almuerzo empaquetado y té caliente. Pero, ¿cómo se suponía que debía empacar sopa en un almuerzo? Buscó por toda la casa y lo único que podía pasar por una manta era un viejo cobertor destartalado. Ella ya podía imaginar lo que Cord diría cuando viera ese trozo de tela. Selina apareció en ese momento. Preguntó suavemente si Arles necesitaba ayuda. Arles sabía que si alguien sabía qué preparar sería ella, pero una irracional obstinación surgió y se apoderó. Agarró con fuerza la manta vieja y afirmó que podía arreglársela sola. Selina no insistió, solo dijo que Arles podría acudir a ella en cualquier momento.
Viéndola alejarse, una palabra flotó en la mente de Arles, desconocida y extraña: familia. La palabra se sentía torpe y pesada en su boca. No es que la rechazara exactamente, pero la sensación de distancia seguía siendo real y presente. Ella negó con la cabeza y se concentró en preparar el picnic. Cuando llegó a la posada de Van, se encontró con una vista para la que no podía encontrar palabras. Van estaba en el techo, barriendo nieve con gran entusiasmo, copos flotando a su alrededor. Arles estaba a punto de escabullirse cuando la vio. Gritó alegremente que la nueva nevada lo había puesto de muy buen humor. La frente de Arles se frunció. Ella dijo que nunca había entendido qué había para disfrutar de la nieve. Para ella, la nieve nunca había traído nada bueno. Lo que más odiaba de ella era esto: el día que el reino de Rodiot fue destruido, el que trajo la ruina había llegado cabalgando en el viento y la nieve. Van bajó del techo y preguntó qué necesitaba la pequeña princesa. Cuando se enteró del picnic, estaba feliz de ayudar. No mucho después, él le entregó una cesta cuidadosamente preparada. Dentro había un almuerzo empaquetado, un termo de té y una manta doblada metida con esmero. Van soltó su risa abierta y le dijo que disfrutara de la salida. Esa amabilidad genuina, ofrecida sin ninguna reserva, dejó una pequeña calidez en el pecho de Arles. Ella le dio un asentimiento genuino y se adentró en la nieve con la cesta. A mitad del camino, una forma en la nieve la hizo detenerse. Parecía un zorro, congelado y completamente inmóvil. Extendió la mano pensando que su pelaje aún podría ser útil. Sus dedos estaban casi tocándolo cuando los ojos del zorro se abrieron de repente. Se levantó de un salto y agarró la cesta de ella con una velocidad sorprendente. Arles se dio la vuelta, atónito y furioso. La cosa había estado fingiendo estar muerta. El pequeño zorro se detuvo a una corta distancia, moviendo su cola con evidente autosatisfacción. Incluso le guiñó un ojo. Esa mirada inconfundible de provocación la llevó al límite. La furia de Arles encendió una pequeña llama danzante justo allí en la palma de su mano. No iba a dejar que un zorro también la hiciera quedar en ridículo. Al segundo siguiente, el grito del zorro desgarró la tranquilidad del bosque. Al mismo tiempo, Selina estaba fuera de la cabaña, limpiando nieve en silencio. Se encontró pensando en la inquietud en el rostro de Arles cada vez que estaban juntos, pero se sacudió la cabeza y se dijo a sí misma que no se rindiera, que siguiera intentando. Al igual que él, ella también podría convertirse en familia para Arles. Mientras aún se animaba, un aullido de lobo surgió del bosque. Selina se volvió rápidamente y se encontró con un par de ojos feroces mirándola directamente. Un lobo tuerto salió lentamente de entre los árboles. La sed de sangre en su mirada dejaba en claro que este era un animal que había atacado a personas antes. Si no lo detenía aquí, iría tras los otros aldeanos después. El lobo se lanzó. Selina levantó la escoba casi por puro instinto. Clavó el mango de madera dura en el pecho del lobo con una fuerza limpia y precisa. El lobo retrocedió varios pasos y soltó un gruñido bajo, con saliva goteando. Vino hacia ella de nuevo con aún más agresividad que antes. Selina mantuvo su posición y lo hizo volar una vez más con otro firme swing de la escoba. Esta vez, el lobo soltó un gemido derrotado y se lanzó a las profundidades del bosque con la cola entre las patas. Selena exhaló. Eso debería ser suficiente para mantenerlo alejado, pero casi de inmediato un destello de arrepentimiento cruzó por su mente. Se había movido demasiado rápido. Ningún aldeano común debería tener esos reflejos. Ningún aldeano común debería haberse movido así. Lo que ella no se dio cuenta fue que Kane había observado cada detalle a través de la ventana. Él estaba allí con la boca ligeramente abierta. Ella había ahuyentado a un feroz lobo salvaje con una escoba común, y el movimiento de barrer la nieve después aún llevaba la estructura inconfundible de una esgrima refinada. La esgrima verdadera es el arte de llevar la espada a su límite absoluto. Crear una nueva técnica era algo casi imposible de lograr. Solo un maestro de la espada que había alcanzado el estado de verdadera naturalidad podía crear algo nuevo. Incluso un espadachín de primer nivel que dedicara toda una vida podría mejorar un solo movimiento, y eso ya sería excepcional. Sin embargo, para balancear una escoba, ella había improvisado casualmente una técnica completamente nueva. No pudo evitar imaginar cómo sería si ella lo enfrentara con una espada real. Selena lo notó parado en la puerta en ese momento. Cain se sobresaltó, sus alarmas internas sonando de inmediato. Una ex instructora de Sombra de la Muerte, y ella lo había detectado con tanta facilidad. Esto solo profundizó su convicción de que el plan de eliminación debía seguir adelante sin demora. Salió de inmediato y sugirió que salieran a caminar, pidiendo a Selena que se preparara. Selena lo encontró un poco extraño, pero asintió y estuvo de acuerdo. Cain se permitió una sonrisa tranquila y fría. El paseo siempre fue parte del plan. El propósito era simple: probar el alcance completo de las verdaderas habilidades de este monstruo. Si iba a sobrevivir, necesitaba entender completamente a su enemigo. Ya había colocado cuidadosamente múltiples trampas a lo largo de la ruta prevista con anticipación. Para él, esto significaba una apuesta realmente peligrosa. La voz de Arles interrumpió sus pensamientos. Ella ya estaba lista para irse. Se sorprendió un poco. Ella había preparado todo lo que necesitaba. Selena dijo alegremente que ella también estaba lista. Kane realizó sus comprobaciones finales, todo el tiempo haciendo una evaluación interna fría. Puntaje de defensa, 2 de 10, y no había traído una espada, tal como se esperaba. Le iba a dar una experiencia de primera mano de cómo se siente una trampa infernal diseñada a medida. Dentro del bosque, Arles comenzó a sentir la tensión. Siempre había tenido confianza silenciosa en su capacidad para caminar. Ahora ella iba en la retaguardia. No podía entender por qué Cain, un espadachín de primera categoría, ni siquiera estaba sin aliento. Está bien, podía aceptar eso, pero Selina, que parecía delgada y esbelta, mantenía el ritmo sin siquiera ruborizarse. Solo ella estaba jadeando y luchando, y eso la estaba volviendo loca. Más adelante, Cain se detuvo al borde de un pequeño arroyo helado. Él pisó la primera piedra y les hizo un gesto para que lo siguieran. Selena miró atrás y amablemente se ofreció a ayudar a Arles a cruzar tomándola de la mano. Arles tercamente giró la cabeza y dijo que no necesitaba ayuda. No era una niña frágil, cruzar unas piedras no era nada.
Con eso, ella pisó con valentía la piedra que había sido alterada. Al siguiente segundo, su pie salió disparado de debajo de ella. Estaba a punto de caer en el arroyo congelado cuando Selena soltó un grito agudo de alarma. En el último momento posible, la mano de Caín salió y la atrapó firmemente. Él le preguntó calmadamente si estaba bien mientras un solo pensamiento de temor lo atravesaba. El corazón de Arles latía con fuerza. Luego la vergüenza la golpeó de repente y empujó a Caín con fuerza lejos de ella. Caín fue tambaleándose hacia atrás y un único pensamiento desesperado llenó su mente. Esto es todo. Este arroyo en particular era una de las trampas que había construido con más cuidado. El plan original era que él cruzara primero, para que Selena lo siguiera sin dudar. Cuando ella pisara la piedra del medio, la que había sido preparada, había un 90% de probabilidad de que resbalara y fuera perforada por una aguja cubierta de veneno paralizante. Incluso si de alguna manera evitaba la aguja, había un 70% de probabilidad de desmayarse por el impacto. Pero su trampa cuidadosamente diseñada había sido activada temprano por esta chica entrometida. Si él no hubiera intervenido, la trampa habría sido expuesta y cada plan después de ella se habría colapsado. No tuvo más remedio que apretar los dientes y lanzarse hacia adelante para atraparla, y luego, de alguna manera, la persona a la que acababa de salvar lo empujó al río. Se recompuso y se recordó a sí mismo. Un villano capaz se adapta a los desarrollos inesperados. Intentó torcer su cuerpo para evitar el mecanismo que él mismo había colocado allí, pero al siguiente momento, un claro pinchazo mordió su tobillo. La parálisis se extendió por él al instante, su visión se oscureció y cayó de bruces directamente sobre las piedras heladas. En el último segundo, mordió y aplastó la cápsula de antídoto que había mantenido escondida en su mejilla. Luego cayó en caída libre en el agua helada, enviando una salpicadura a su alrededor. La corriente lo empapó por completo mientras lentamente se levantaba. Arles estaba llena de culpa y ansiedad. Sabía que tenía que disculparse de inmediato, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Luego, el siguiente momento la dejó helada. Selena ya había entrado en el agua, extendiendo la mano para ayudar a Cain a levantarse. Cain se levantó en silencio solo y luego cruzó al otro lado sin decir una palabra. El momento que Arles se tenía para disculparse ya había pasado. Selena notó la expresión de silenciosa decepción que se dibujó en el rostro de Arles. Los tres llegaron a un claro y Cain extendió la manta de picnic sin decir una palabra. Arles estaba llena de culpa. Seguía pensando en lo frío que debía estar. Ella ofreció ir a buscar leña seca cerca. Selena dijo inmediatamente que la acompañaría. Arles miró hacia arriba a esa cara sonriente y sintió algo revolverse inesperadamente en su pecho. Una sensación que no podía nombrar, algo parecido al temor. Se había aferrado a ella desde antes. Ya había decidido intentarlo, así que ¿por qué algo en ella quería huir cada vez que miraba a Selena? Selena ofreció gentilmente que si Arles no se sentía cómoda, no tenía que forzarse. Arles lo negó con obstinación e insistió en entrar juntas en los árboles. Una vez dentro, Arles se detuvo abruptamente, su voz con un toque de desafío. Exigió saber por qué Selena la seguía. Selena parpadeó, luego ofreció una pequeña sonrisa comprensiva. Dijo que podían separarse y tranquilamente se dio la vuelta para dirigirse hacia una zona diferente. Arles se dio cuenta de que su incomodidad había sido completamente percibida, lo que solo empeoró la sensación. Al otro lado del bosque, Cain estornudó enormemente y se estremeció. Murmuró quejas sobre que los dos se demoraban demasiado. Entonces, un sonido detrás lo puso tenso. Se giró y se quedó completamente quieto. El lobo y el zorro habían aparecido uno al lado del otro y avanzaban hacia él lentamente. Mientras tanto, Arles había reunido una buena cantidad de leña. Ya estaba arrepintiéndose de cómo había actuado y de lo que había dicho. Se movió rápidamente para regresar, luego notó algo extraño. La leña seca estaba esparcida inusualmente densa a lo largo del camino. La voz de Selena vino desde detrás de ella, un poco sin aliento. Ella felicitó a Arles por su eficiencia. Ella dijo que ya había más que suficiente madera aquí. Arles lo entendió en ese instante. Selena había dejado todo allí para que ella lo encontrara. Ese torpe y sincero acto de bondad tocó a Arles en lo más profundo. ¿Era realmente la extraña inquietud que había estado haciéndola querer alejarse? ¿Solo la vergüenza de enfrentarse a alguien que era puramente bueno? Caín retrocedía un paso cuidado a la vez. Se había sentado en una postura defensiva, mientras por dentro se lamentaba de que habían elegido el peor momento posible. Pensó en Selena ahuyentando al lobo con la escoba y lamentó profundamente haberlos enviado a ambos. El veneno paralizante aún no se había despejado. No estaba en condiciones de luchar. Afortunadamente, había venido preparado. Siempre llevaba consigo un potente polvo para dormir que dejaba un rastro. El compuesto se disolvía fácilmente en la humedad y podía dejar a una persona inconsciente en segundos. Arrojó la bolsa de polvo a los dos animales con todas sus fuerzas. Cayó en la nieve. Estaba completamente empapado. De repente recordó que había estado en el agua con él cuando cayó. Llegó a la sombría conclusión de que era muy probable que se convirtiera en su próxima comida. Entonces, justo en el último momento, ambos animales giraron la cabeza y huyeron. Arles había aparecido al borde de los árboles con un brazo lleno de leña. Al verlos regresar, Cain casi lloró de alivio. Él fue salvado. Se hizo un fuego y el té hirvió en poco tiempo. Arles llevó la primera taza a Cain, cuyo color aún no había regresado. Ella dudó por un momento, luego su mirada se dirigió a Selena, quien admiraba los carámbanos cercanos. Reunió el valor y pronunció su nombre en voz baja, luego le ofreció la otra taza de té. Selena la aceptó con una pequeña expresión de sorpresa. Ella dijo gracias y declaró que seguramente sería delicioso. Arles se giró con un rubor y dijo que no era nada. Luego, un sonido repentino la hizo estremecerse. Miró y vio a Cain sentado con un montón de nieve caída en la cabeza. Un bulto se había deslizado de la rama de arriba y había caído directamente sobre él. Era una vista ligeramente ridícula, y de alguna manera Arles se rió, este sentimiento llenando su pecho, extraño, cálido y nuevo. Ella descubrió que no le importaba en absoluto.